Ok, bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a este discipulado de hoy, martes. Hoy es 15 de marzo, de este 2022. Y bueno, dale gracias a Dios por siempre las oportunidades que nos da de poder reunirnos, de poder conversar, saludarnos, discutir algunos temas que, sea cual sea el tema, siempre que está ligado a nuestro crecimiento cristiano, espiritual, pues siempre de edificación. Entonces, que darle gracias a Dios por eso. Entonces, que vamos a orar para que entremos a revisar lo que tenemos para hoy. Voy a Buenas pedirle ahí noches. a... Hola, Karina, ¿cómo te va? Hola, profesor, ¿cómo está? Ya que me saludaste, ¿por qué no oras por nosotros, Karina? Claro, con mucho gusto. Mm, Te damos gracias, Señor, por este nuevo día que nos regalas. Bendice en el Señor y bendice a todas las personas que vamos a recibir hoy una enseñanza, Señor. Ayúdanos también a transmitirla a nuestra familia, Señor. Gracias te damos por todo lo que nos regalas. Ponemos en tus manos, Señor, este país que está en guerra, la familia, los niños, Señor. Que nunca pierdan la fe en ti, Padre Celestial. Te damos gracias en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Gracias, Karina. Bien, hoy quería compartir por ahí, revisando mis notas. Ya parezco ya Cristina, ya parezco bueno, el show de Cristina, yo decía, aquí en las notas tengo que dice esto, ¿no? No, estaba revisando unos materiales que tenía viejos y me encontré uno que en algún momento, no es que lo haya hecho yo porque no lo hice, pero sí lo estaba revisando, lo estaba como escudriñando un poco y dije, quería compartirlo con ustedes hoy porque generalmente, bueno, los martes, en la medida de lo posible, ¿no? Todos los temas son importantes, pero casi siempre tratamos de por lo menos escoger un tema que sea como diferente, ¿no? Que difícilmente uno lo escuche un domingo en una prédica normal. Bueno, todas las prédicas son normales, pero en una prédica regular, ¿no? O sea, así como temas. Y no es que el tema que les traigo hoy sea algo desconocido, ni mucho menos, sino que es necesario afianzarlo, que entre todos lo discutamos, que entre todos, por ejemplo, algunos detalles lo tengamos bien firme. Yo creo que todos, la mayoría, o por lo menos me atrevería a decir de los que estamos aquí, tenemos familia católica, ¿o no? ¿Quién de aquí no tiene nadie que sea católico? ¿Todos tienen familia católica? La mayoría, Sí, ¿no? Todos sí, tenemos señor. familia católica. Imagínense, mi mamá es, pero de lo católica a morir, pues. Yo les contaba la vez pasada que Milena una vez fue a Colombia y entonces mi mamá obviamente le cedió su habitación y dice que Milena que ahí no puede dormir porque durmió rodeada de santos por todo lado. Entonces, mi mamá es católica a morir. Ahora, que yo diga que es una mala persona, no, pues obviamente, ¿quién va a considerar a su mamá una mala persona? Pero bueno, tiene esas raíces ahí arraigadas y es bien complicado, ¿no? Entonces, pero hoy vamos a hablar de un tema que los que tenemos familia católica pues nos interesa manejar y dominar porque es un tema súper sensible, delicadísimo cuando hablamos de católicos y de familia católica y de discutir con católicos. ¿Cuál tema creen ustedes que es? Idolatría. Idolatría. Idolatría, dicen por ahí. ¿Qué más? Religiosidad. La religiosidad. Hay otro que es que cuando uno habla de los católicos, o por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo estaba empezando a predicar y el pastor Teodor me decía a mí, Siervo, cuando si te invitan alguna vez a predicar en alguna iglesia católica o un grupo católico, ni se te ocurra tocar este tema. Ahora, ya le di una Adoración pista a la más. Virgen María. La Virgen María, o sea, es un tema, es un tema, nunca se les ocurra, les transmito a ustedes también ese consejo, ¿no? O sea, alguna vez ustedes, no es que no se pueda tocar, ¿no? Porque digo, para eso vamos a hablar hoy del tema y vamos a revisar un material y a discutirlo entre todos, porque para eso lo estudiamos, para tocarlo en algún momento. Lo que pasa es que es un grave error cuando uno lo invitan a predicar, pues de entrar de lleno con eso, porque inmediatamente cerrar la puerta, ¿no? Es un tema como para tocarlo casi que cara a cara personalmente con la gente, y si es con la gente que uno quiere, pues con guantes de seda, porque
no podemos negar que los católicos son más marianos que cristianos, ¿no? O sea, de hecho, usted de cada 10 iglesias católicas, usted ve que 9 se llaman María de los Ángeles, María Reina, la Virgen de Loreto, 9 se llaman así, y si de pronto habrá alguna que se llame Jesús de Nazaret o Sagrado Corazón, o como le llamen, ¿no? Entonces, es indudable que, y nosotros hemos estado ahí, yo tuve raíces católicas fuertes. De hecho, cuando yo estaba hace muchos años, ni me pasaba por la mente algún día llegar a que yo fuera cristiano, ¿no? Porque era católico a morir. Entonces es un tema que hay que tocarlo bien. Vamos a estar hablando hoy sobre eso, de algunos dogmas de la Iglesia Católica en cuanto a María. ¿Ustedes saben qué es un dogma? Cuando yo les digo dogmas de María, o cuántos son los dogmas marianos, sin buscar en internet. ¿Y cuáles son, no? O sea, ¿me entiende? Porque hay dogmas, ¿no? Pero lo primero que hay que saber es qué es un dogma. ¿Ustedes saben qué es un dogma? ¿Hay alguien que me diga qué es un dogma? Yo, pastor, Dígalo, buenas David, noches, pero con hermano. alegría. Bueno, yo creo que es algo que ya está definido y que no hay variación. O sea, que, por ejemplo, si un papa dijo que, no sé, que María es la mamá de Dios, por ejemplo, eso no se discute y que así es y de ahí no se sale. Ok, digamos, ahí de lo que dice está bien. Le quitaría yo nada más la parte de eso que dice que es algo que no sufre variación, ¿no? Porque hay muchas cosas, de hecho, la verdad, la palabra de Dios es una verdad absoluta y no tiene variación. Y obviamente lo que está en la palabra, pues, a la larga viene a ser una especie de dogma, porque lo que está en la Biblia, y David dijo algo que es clave. Un dogma es una aseveración o una afirmación basada en la fe, digámoslo así. Acuerden que la fe, hay muchos tipos de fe y la fe puede, así como uno le tiene fe en Dios, también hay gente que tiene fe en los ídolos y en los demonios, ¿no? Pero la clave de eso es que es algo que no admite discusión, ¿no? Es algo que nadie lo discute. Así es, entonces la Iglesia Católica está llena de dogmas, muchísimas. Y para la Virgen María, pues hay 4 dogmas principales que ahorita los vamos a ver, que es importante conocerlos, ¿no? O sea, para uno, sobre todo porque no es que nuestra salvación dependa si conocemos o no conocemos los dogmas de María y los errores doctrinales que hay en torno a María en la Iglesia Católica, no es que eso nos salve o nos, porque ya de antemano todos sabemos que María nos salva, ¿no? Pero sí es importante que lo sepamos porque todos tenemos familia católica y la familia católica casi siempre, acuerden que una de las cosas que siempre pone barrera entre los evangélicos y los católicos es María, ¿no? ¿Y ustedes por qué no quieren a María? O sea, que es la primera acusación que nos hacen a nosotros. ¿Por qué no quieren a María? ¿Por qué, bueno, ni siquiera por qué no quieren a María? ¿Por qué odian a María? O sea, y eso es algo que vamos a estar hablando ahorita. Voy a compartir la pantalla para que vayamos desarrollando el material y ahí lo vamos viendo entre todos, ¿no? Ahí lo ven, ¿cierto? Sí, Ok, bueno, entonces, como les dije, vamos a estar hablando de María y le puse ahí la Madre de Jesús porque pues ese realmente debería ser su título, ¿no? María, la Madre de Jesús. Entonces, bueno, partamos de ese versículo que está en Lucas 1:42, que aunque hay varios versículos, pero básicamente es ese que dice, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Entonces, esto que está aquí, yo no sé si ustedes alguna vez han rezado un rosario. ¿Se han rezado un rosario, no? A los que cuando eran católicos, ¿no? Sí. Entonces dice, Santa María, Madre, bueno, todo eso, ¿no? Esa repetición y se nombra mucho esto de que es bendita entre todas las mujeres. Ahora, ¿ustedes creen que hay algo malo en ese versículo, no? no, pastor. Ahí no hay nada malo, o sea, María fue bendita entre todas las mujeres, o sea, es una realidad, porque ya todos sabemos qué es una persona bendita, ¿no? Una persona bendita es la que tiene a Dios, digámoslo así, y obviamente María fue escogida entre muchos, ¿no? Pero bueno, el caso es que avanzando un poquito, como les decía, esa es una acusación muy común, ¿no? De que nos dicen que por qué odiamos a María, o que por qué nos cae mal María, y una cantidad de cosas ahí.
pero un cristiano que se respete, un buen cristiano, un cristiano legítimo, no tiene por qué tener un mal concepto de María, ni mucho menos ser despectivo hacia María, ni mucho menos tratar a María como un demonio, ¿no? Porque el problema de María no es que, bueno, hay gente, y aquí les hago una pregunta a ustedes, es, porque hay gente que, digamos, trata a María como un demonio, ¿no? O sea, es que María es un demonio. Han escuchado algo así, ¿no? El problema no es María en sí, sino es la imagen, ¿no? Las estatuas de María y todo, y cuando sacan las procesiones, y ustedes han visto esos videos que a veces llevan una procesión a una virgen y por casualidad hay un accidente y entonces se cae, se quiebra. ¿Han visto los videos que a veces se quiebran la estatua? Y entonces comienzan a hablar, es que María es un demonio. O sea, no es María en sí, sino el ídolo, ¿no? Que la idolatría, obviamente, ya sabemos que Dios la aborrece, ¿no? Entonces, nadie que sea cristiano en su esencia podría tener un mal concepto hacia María, y no solamente hacia María, hacia nadie, ¿no? Nosotros no podemos tener ni ser despectivos ni guardar esos sentimientos hacia ninguna persona. María obviamente era la madre de Jesús y ese privilegio ninguna otra mujer lo tuvo, y por eso leíamos arriba que fue bendita entre todas las mujeres, ¿no? Y obviamente el fruto que ella tenía en el vientre pues, era bendito también, es una bendición tremenda, ¿no? Pero bueno, les hablaba yo que hay 4 dogmas marianos, ya ustedes saben qué son los dogmas, o sea, los dogmas, obviamente un dogma se refiere a una verdad basada en la fe, que no está, obviamente que no está fuera de revelación pública, o sea, que es algo que alguien que salió con eso, o una persona o alguien, ¿no? O digamos como que, ay, mira, me salió una raya ahí. No sé qué es eso, pero bueno. ¿Qué es eso? ¿No hace raya o qué? ¿Puedes ver una raya roja ahí en mi pantalla? Ah, ya se fue. Ok, bueno, los cuatro dogmas marianos. Entonces, vamos a verlos porque hay 4 principales. El primero, para que lo conozcamos, el primer dogma es sobre la Inmaculada Concepción de María, ¿no? Que dicen que María nació sin pecado original. O sea, eso es lo que afirma la Iglesia Católica, ¿no? Que desde el momento en que fue concebida por sus padres fue un acto inmaculado, o sea, que ¿por qué? Porque decían que Dios debería nacer de alguien puro, sin mancha y todo eso, pero eso está totalmente en contra de lo que la palabra dice, que todos, por cuanto todos fueron, digamos, fuimos destituidos de la gloria y de la presencia de Dios. Todos pecamos. ¿Perdón? Bueno, ¿y cuándo se proclamó ese dogma? Nada más como información general, de aquí dice que el Papa Pío, sí saben lo que es un pío, ¿no? ¿Acuerdan lo que es pío? Yo no. No, no. No, no es ¿Piadoso? limpio. Ah, Sí, ok, oye, sí. De piadoso. ¿perdón? De piadoso. Sí, pío tiene que ver sí, con piadoso, pero digamos que un pío, o sea, una persona pía, ¿no? Se oye como chistoso, que está inclinado a la piedad, ¿no? La piedad es cuando uno tiene esa inclinación hacia las cosas de Dios, hacia las cosas buenas, ¿no? Hacia las cosas básicamente de Dios, ¿no? Entonces, por eso es que a los pecadores se les dice Impíos. impíos, o sea, que no tienen esa inclinación hacia las cosas de Dios. Entonces, por eso agarraron los papas en ese entonces, han agarrado varios nombres, ¿no? Entre ellos Pío, acuérdense que hay Pío 1, Pío 2, Pío 3 y todo eso, ¿no? Entonces, el Papa Pío IX proclamó ese dogma, ¿no? El 8 de diciembre del 54. Imagínense eso desde cuándo nació, eso no fue ni siquiera eso es relativamente nuevo, ¿no? Ese dogma del 8 de diciembre de 1854, ¿no? En la bula, bueno, unos nombres de todo raros, ¿no? Y aquí está escrito básicamente lo que ellos promulgaron, ¿no? Declaramos, pronunciamos. Eso es un dogma, ¿no? Eso que está ahí es lo que nosotros conocemos ahorita. Es una afirmación que fue dada por alguien o por un concilio, lo que sea, y eso no admite discusión, nada. Así como está escrito, nadie discuta eso. Claro que decía ese dogma, declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, fue por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, imagine omnipotente, en previsión de los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, preservada inmune de toda mancha de culpa original, ha sido revelada por Dios, por tanto debe ser firme y constantemente creída por todos los fieles. Punto, escribe Papa Pío IX y no se discute. Entonces, eso es un dogma. Y por eso es que el 8 de diciembre, en muchos países, entre ellos Colombia, se celebra obviamente ese dogma, ¿no? O sea, se adoptó esa fecha como para darle devoción a la Virgen. Les cuento un poquito de esa tradición en Colombia. En Colombia, el 8 de diciembre se celebra el Día de la Virgen, ¿no?
Entonces el 7 de diciembre en la noche hay una celebración que no deja de ser muy bonita, ¿no? Ah, no deja de ser muy bonita porque el 7 de diciembre, que es un día antes del 8, se alumbra o se le a la Virgen, ¿no? Entonces todas las casas se ponen de acuerdo y ponen en sus aceras, en sus andenes, velas, ¿no? Una hilera de velas, ¿no? Entonces, claro, si Gemita pone en su acera, lo llena de velas o de candelas, no velas porque no, me olvidó que aquí son candelas, ¿no? Entonces, pone en su acera puras candelas y el vecino que es Davis, que viene enseguida, también llena su acera de candelas. Después Karen, que es la que sigue en la tercera casa, llena su acera de candelas. Entonces, todo el barrio está iluminado. Entonces, eso es bonito, es algo tradicionalmente bonito, pero obviamente lo que están haciendo es alumbrando a la Virgen y obviamente idolatrando pues un dogma que no deja de ser pagano, ¿no? Entonces, me acuerdo porque, un paréntesis nada más, ahora que hice remembranza a las niñez, que juegos de niños de nosotros era ya después, cuando ya terminaba todo, era ir de acera en acera con un cuchillo a raspar toda esa acera para formar esas bolas de cera. ¿Y para qué? No sé, pero bueno, eso lo hacía. Entonces, el 8 de diciembre, pues, se conmemora en muchos países el Día de la Virgen. Pastor, perdón, Sí. en Nicaragua se celebra el 7. El 7 le dicen como la Purísima, pero es algo como que celebran como dan ese tipo de caña, cajeta, un montón de cosas, o sea, lo celebran a lo grande, es una fiesta más que todo. Y Bueno. eso que usted habla, aquí invitaron a una señora que es colombiana y hizo todo ese ritual. Nosotros fuimos, ¿verdad? Pero como ellos son católicos y nos invitaron ahí, claro, uno no, no habla nada de eso, sino que solo lo escucha a ellos. Pero todo eso que usted dice, sí, ella lo practicó, encendió esas velas y lo dio a cada una y todo eso, y nosotros solo nos quedamos viendo, o sea, no sé ni por qué, sí. Pero ella estaba No, alegre, o sea, es por en eso, sí es por ella eso, porque... tenía una paz. No, o sea, los católicos, y te digo, porque ahí estuvimos, o sea, que sienten cierta paz en la Virgen, obviamente que sí, de una manera equivocada, pues, pero ellos están tranquilos porque tienen su postada ahí, ¿no? Pero bueno, sigamos. Entonces, ese es el primer dogma de la Inmaculada Concepción, ya saben, ¿no? El primer dogma, no es que sea el 1, 2, 3, no, de los 4, digamos que uno tiene que ver con que María es sin mancha, sin pecado original, lo cual no es respaldado bíblicamente, ¿no? Lo otro es la virginidad perpetua de María, ¿no? Que dicen, eso es otro dogma, que María fue virgen antes, durante el embarazo de Jesús y después del parto siguió siendo virgen, ¿no? O sea, eso es un dogma, eso es algo que pues en ningún lado aparece y además no tiene ningún sustento ni científico siquiera, ¿no? Una virginidad perpetua. Aquí está el dogma como tal. Dice, la profundización de la fe en la maternidad virginal la lleva a la iglesia a confesar la virginidad real y perpetua de María, incluso en el parto del Hijo de Dios hecho hombre. En efecto, el nacimiento de Cristo, lejos de disminuir, consagró la integridad virginal de su madre. La liturgia de la iglesia celebra a María como la siempre virgen, catecismo, y eso está en el catecismo de la iglesia católica. Entonces, ese es otro dogma, ¿no? Lo cual obviamente eso no tiene ningún sustento ni bíblico ni científico, o sea, como una mujer va a tener después de un parto y va a seguir siendo virgen, ¿no? Además, sabemos, por lo que vamos a ver más adelante también, que María bíblicamente pues tuvo más hijos, ¿no? Entonces no podría haber seguido siendo virgen. Pero bueno, esto es rápidamente un repaso de los 4 dogmas. El tercer dogma es sobre la asunción de la Virgen María, que dice que la Virgen María, digamos que fue llevada en cuerpo y alma por los ángeles al cielo, o sea, inclusive la asunción digamos que le llaman asunta en algunos textos, fue, digamos, como más, inclusive por encima de la que tuvo Jesús, porque Jesús simplemente ascendió entre los cielos y se perdió entre las nubes, ¿no? Pero hablan de que María fue por los ángeles, vino un séquito de ángeles y en cuerpo y alma fue llevada al cielo, ¿no? Entonces, imaginen que ese dogma, mire, fue proclamado el 1 de noviembre de 1950 por el Papa Pío XII. O sea, esos son nuevos, ¿no? Eso es relativamente nuevo, ¿no? La iglesia estableció que el 15 de agosto de cada año se celebraría el Día de la Asunción de la Virgen en varios países. Ese día es feriado, entre ellos Costa Rica. Por eso es que el 15 de agosto es el Día de la Asunción, dice.
Finalmente, aquí está el dogma, ¿no? Finalmente la Virgen Inmaculada, preservada inmune de toda mancha de pecado original, terminado el curso de su vida en la tierra, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo y enaltecida por Dios como reina del universo para ser confirmada más plenamente a su Hijo. Eso está en el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Dónde está el sustento bíblico de eso? Nada, ¿no? Por eso son dogmas. Y el cuarto es sobre la maternidad divina de María, ¿no? Que ese fue de los primeros dogmas que la Iglesia sacó, se refiere a que la Virgen es realmente la Madre de Dios. Sí. Voy a retirarme un momentito porque me están llame y llame y me suena ahí cada vez, supongo que todos lo escuchan. Ya me vuelvo a conectar. Bueno, está bien. Entonces, este es otro dogma, el cuarto, la maternidad divina de María, que dice que ella es la madre de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús y Dios son la misma persona. Entonces, si es la madre de Jesús y Jesús es Dios, entonces ella es la madre de Dios, ¿no? Entonces, ese es un dogma proclamado en el Concilio de Éfeso en el año 431 a.C., siendo Papa San Clementino. Dice aquí, la mirada de la fe unida al conjunto de la revelación puede descubrir las razones misteriosas por las que Dios en su designio salvífico quiso que su Hijo naciera de una virgen. Estas razones se refieren tanto a la persona y a la misión redentora de Cristo como a la aceptación por María de esta misión para con los hombres. Bueno, eso no lo entiende nadie, pero la gente lo cree así, de que realmente María es la madre de Dios, ¿no? Ahorita más adelante vamos digamos, como a profundizar un poquito en algunos otros cosas que tienen que ver con María, ¿no? Se celebra el 1 de enero con la fiesta de María, Madre de Dios. Ahí está, ¿no? Bueno, esos son los 4 dogmas, pero ahorita vamos a entrar de lleno como a revisar un poquito más algunas de esas cosas y otras cosas más, ¿no? Por ejemplo, este último que vimos de que es uno de los más usados, ¿no? De que decir que María es la Madre de Dios. Si tienen comentarios, me dicen nada más, lo vamos discutiendo, preguntas, lo que quieran. Esto es un tema que todos manejan, entonces todos hemos sido católicos, la mayoría, o todos tenemos familia católica, o todos conocemos cómo funciona la Iglesia Católica, entonces podemos participar. El uso del término Madre de Dios, bueno, la frase de María, Madre de Dios, pues eso no aparece en la Biblia de ningún lado, ¿no? Así, María, Madre de Dios, no es bíblica, ¿no? No usa esa frase para María la Biblia. Sí habla de María como la Madre de Jesús en su naturaleza o en su humanidad, o 100% hombre, ¿no? La palabra madre, ¿qué es la palabra madre? Bueno, la palabra madre se refiere a la persona que trae a una persona al mundo o quien le causa el existir, ¿no? Entonces, siempre por naturaleza, por lógica, por lo que sea, siempre la madre existe antes del hijo. Entonces, si nosotros llamáramos, tal cual como lo hace la Iglesia Católica, a María como la Madre de Dios, pues eso ubicaría a María antes de Dios, ¿no? Porque pues obviamente la Madre siempre está antes del Hijo. Y eso pues es imposible, pues Jesús ya sabemos por varios, ahí están las citas que no las quise poner ahí para no hacer más tan... Hay muchas citas obviamente que muestran a Jesús que como un eterno Dios existía mucho antes de la creación, ¿no? Y por tanto, pues obviamente mucho antes que María. Entonces, no hay razón para presumir que con María iba a ser diferente, ¿no? Nada más. Entonces, es totalmente incorrecto y un error decir que María es la Madre de Dios. Entonces, si alguna vez ustedes se topan con un católico o algo así, pero es que María es la Madre de Dios, ¿por qué? Porque que Jesús es Dios. Sí, pero es que acuerde que Jesús era 100% Dios, 100% hombre. ¿Usted sabe cómo se llama eso? Y mucha gente no lo va a saber, ¿no? ¿Acuerdan cómo se llama eso? Unión hipostática. La unión hipostática. La gente no sabe eso. Jesús era 100% hombre, sí, pero en la humanidad de Jesús, la parte humana de él sí era la madre, pero no la madre de Dios, porque si María fuera la madre de Dios, entonces la madre es antes que el hijo, entonces ¿qué? ¿María es antes que Dios? ¿Entiendes? Entonces uno puede llevarlos así, pero es bien complicado, pero hay que saberlo llevar. Entonces, si esto fuera correcto, de que María fuera la madre de Dios, entonces Juan el Bautista era el primo de Dios, y Elizabeth era la tía de Dios, y José era el padrastro de Dios, entonces imagínense, eso se extendería para todos. Entonces, está bien. Jesús, mire algo bien curioso. Jesús nunca usó la palabra, nunca utilizó la palabra madre cuando refería a María, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan? Y voy a quitarlo ahí así, para que no lo lean. ¿Qué palabra usaba Jesús para referirse a María? ¿Mujer? Una vez le dijo mujer. Mujer, él usaba la palabra mujer, ¿no? Entonces él decía mujer y ta. Entonces, Jesús nunca lo usó, realmente Jesús nunca usó él usaba, digamos, aquí se la llamaba mujer y aquí hay varios versículos y la Biblia sí la llama la madre de Jesús, digamos, pero nunca usted encontrará en la Biblia algo que diga María, la madre de Dios, eso no está por ningún lado. De hecho, de las pocas veces, o creería que la única vez que Jesús se refirió a María como madre, pero no fue para decir que era madre de él, sino cuando se la entregó prácticamente a Juan, ¿se acuerdan la cruz? Que le dijo,
Ahí, hijo, ahí a tu madre, madre, ahí a tu hijo, pero no le dijo, hijo, ahí te entrego a mi madre. Nunca dijo eso, ¿no? Sino a tu madre, pero nunca realmente él utilizó la palabra madre para referirse a María. Y ahí, ya que estamos en la cruz, ustedes ven que realmente, estando María ahí, que estuvo ahí, Jesús realmente nunca buscó consolación en María estando en la cruz, ¿no? O sea, nunca, realmente más bien se la entregó a Juan y él más bien buscó ayuda en quién, en el Padre, ¿no? Padre, y clamaba al Padre y todo eso, pero estando María ahí al lado de la cruz, el Señor nunca se refugió en ella, ni buscó consuelo en ella, ni buscó ayuda en ella, nada, ¿cierto? Porque realmente no tiene sentido. Entonces, ¿por qué tendríamos nosotros que buscar ayuda en María cuando el mismo Jesús ni Jesús lo hizo, ¿no? Más bien él en la cruz buscó fue ayuda del Padre, ¿no? Y, insisto, nada más usó la palabra madre cuando se la entregó al discípulo, ¿no? Los católicos también a veces nombran a María como la reina del cielo, ¿no? Y eso es más delicado todavía, que demuestra la ignorancia, porque obviamente que la reina es poner a María casi que al nivel de Dios, que es el rey del cielo, ¿no? De hecho, en la Biblia, cuando se nombra reina del cielo, que sí aparece ese término de reina del cielo en la Biblia, pero nunca refiriéndose a María, sino más bien a demonios, ¿no? O sea, de hecho, aquí hay algunos pasajes en Jeremías que hablan de la reina del cielo, pero si usted lee el contexto, usted está viendo que estaban hablando de ídolos y de baales y todo ese asunto, ¿no? Entonces, pero tratan de nombrar a María como reina del cielo. Entonces, este primer tema que dice aquí, el uso de Madre de Dios, ya ustedes saben, no, nada que ver, no tiene ningún sustento, nada de eso tiene sustento bíblico, pero para que lo tengan presente, ni Jesús usó el término madre para referirse a María, ni mucho menos la Biblia, ¿no? Entonces, para que ustedes lo tengan ahí presente. Ahora, otro tema delicado con esto es sobre la veneración de María, porque en la Iglesia Católica siempre le salen a uno como que ellos no adoran, sino que veneran. ¿Han escuchado eso, cierto? Sí. Sí, señor. Es que nosotros no adoramos a María, nosotros la veneramos. Bueno, o sea, es que la veneración y la adoración a la larga es lo mismo, ¿no? O sea, lo que la gente, bueno, nada más para que tengan esto como información adicional, la latría que está aquí, que dice latría, o sea, darle latría a Dios. Darle latría a Dios es darle adoración a Dios, ¿no? Que por eso se llama idolatría. Idolatría es adoración a los ídolos. Idolatría. Latría es adoración. Entonces, uno le debe dar latría, obviamente, pero es mejor decir adoración solo a Dios, ¿no? Cuando uno le da idolatría a María, se llama hiperdulia, que está aquí, nada más para que tengan esos términos. O sea, insisto, eso no es que uno se va a salvar si lo sabe o no, pero a Dios es latría, a María es hiperdulia y a los santos es dulia, ¿no? Así se conocen estos términos, ¿no? Pero a la larga todo es lo mismo. Todo tiene que ver con hincarse delante de una imagen, con orar, con adorar. O sea, es lo mismo. O sea, eso que nosotros no adoramos y no que veneramos, eso es el mismo perro con distinta guasca, como por ahí, o distinto mecate. Es el mismo pecado que hizo Israel muchas veces en el Antiguo Testamento y que el Señor los regañaba cada rato y los castigaba. De hecho, recuerden que una de las cosas que Dios más aborrece es la idolatría, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que Dios aborrece tanto la idolatría? O sea, uno diría, ¿por qué el Señor le duele y le enoja tanto que adoren a otros dioses? ¿Por qué? Porque Él es nuestro creador, solamente debería ser a Él. Sí, puede ser, pero digamos, ustedes tienen que decir, ¿por qué el Señor no comparte su gloria? ¿Por qué el Señor es tan, es que si les digo la palabra, pongamos Porque un es un ejemplo, Dios celoso. esa es la palabra, Celoso. porque es un Dios celoso, y así lo muestra la palabra, es un Dios celoso, no comparte su gloria con nadie. Entonces, pero todo eso de veneración, adoración, es lo mismo, prender velitas, hincarse, hacer venias, todo eso tiene que ver con lo mismo de adorar, venerar, ¿no? Acuerden cuando Aarón hizo el becerro de oro, ¿acuerdan cuando Moisés se fue a traer las tablas, que el pueblo quedó solo ahí, que tuvieron que hacer un becerro ahí? ¿Por qué? Es algo que hay que tener presente. El ser humano siempre está inclinado a la adoración, ¿cierto? Y les hago esta pregunta a ustedes. ¿Por qué creen ustedes que el ser humano tiene esa necesidad de adorar? Somos un Porque ser fuimos adorador. creados para eso, para ser adoradores.
porque somos adoradores, sí, porque somos creados para... ¿Y por qué somos adoradores? Porque buscamos algo en qué creer o en qué apoyarnos. Sí, por esa necesidad de tener algo en qué adorar, pero digamos, hay una parte de nosotros que nos empuja a ser adoradores. ¿Cuál es esa? El espíritu puede ser, La parte, eso, David, la porque parte somos espiritual. seres espirituales, ¿me entiendes? Nosotros somos seres espirituales, o sea, tenemos un espíritu y entonces siempre vamos a tener esa necesidad de adorar, ¿no? O sea, el problema es a quién adorar, que a quién adorar depende, ¿de qué depende a quién adoramos? Para completar toda la frase, o sea, estamos claros ahí, somos seres espirituales, entonces eso nos hace tener la necesidad de adorar, ¿no? ¿De qué depende a quién adoramos? De la Su información que conocimiento. tenemos. De la información Sí. que tenemos, ¿correcto? O sea, depende de la información que tengamos. Entonces, por eso es que si la información que tenemos no es la correcta, vamos a caer en idolatría, como sucede por allá en esos países orientales, donde adoran las vacas, adoran el sol, adoran la luna, adoran... ¿Por qué? Porque es la información que tienen ahí, ¿no? Pero cuando tenemos la información, que es lo que le falta, y más adelante lo vamos a ver como una de las conclusiones de esto. Pastor, Sí, ajá, o sea, llevando así como la misma línea, entonces, ¿cómo podemos refutarle a una persona católica que realmente María tuvo el bebé, ¿no? A Jesús, y por eso viene esa forma de creer de ella, de esa persona creer que necesita venerar a María por todo ese milagro? ¿Cómo uno fácilmente le podría, bueno, yo creo que es difícil porque tendría uno que ir paso a paso, pero ¿cómo le llega a uno una persona a decirle no? Es que no, ¿sí me entienden? Porque llegan a venerar a María por todo ese milagro que ocurrió ahí. dame adelante, Milena. Que estamos desarmando como un rompecabezas, ¿no? O sea, estamos, digamos, como amarrando la información. Ok. Estamos amarrando la información para nosotros poder, digamos, en algún momento, si uno se sienta con alguien y decir, vea, usted es católica, porque hay católicos que entienden, o sea, es increíble, pero hay católicos que entienden que la idolatría está mal, que María no es la que, ¿me entienden? Pero nosotros lo vemos aquí. Ustedes han visto cuando entrevistan en la televisión a la gente que el 2 de agosto camina a la basílica. ¿Y usted por qué vaya? Es que a pedirle algo a la negrita, agradecerle a la negrita, es que la negrita me hizo esto, es que la negrita. Entonces, se le atribuye a la Virgen todo lo que, y Dios está en, de hecho, el 2 de agosto nadie menciona ni a Jesús ni a Dios, nadie lo menciona. ¿Entiende? Pero es parte de lo que vamos a estar viendo. Entonces, ya nosotros vimos acá en lo primero de que todo esto es un paquete, ¿eh? De que Madre de Dios no aplica lo que ya la madre siempre está antes que el hijo, ahorita estamos en la veneración. Es que nosotros no adoramos, nosotros veneramos. Es lo mismo. Si quiere le busco la definición de lo que es venerar, lo que es adorar, es la misma. Lo mismo tiene que ver con hincarse, tiene que ver con rendir pleitesía, venia, adoración. Entonces es lo mismo. Y Dios es un Dios celoso y Dios aborrece eso porque él no comparte su gloria. Lo que le estaba contando ahorita de que el pueblo obviamente le hizo a Aarón hacer un becerro de oro porque ellos tenían esa necesidad de adorar y ellos creían por la información que tenían en su mente de que adorando ese becerro también adoraban a Dios por cosas que habían pasado, ¿no? Para el católico no hay diferencia, como les decía, entre la adoración y la oración que uno le hace a Dios, a María, a los santos. Para ellos es un solo paquete, ¿no? Si alguien le ora a San, no sé, ya me olvidaron los santos, ¿no? Si alguien le ora a San, dígame, no, un santo. San Francisco. San Francisco, eso, San Francisco. Si alguien le ora a San Francisco, la gente dice que está orando a Dios. Si alguien le ora a la Virgen, la gente cree que está orando a Dios. Si alguien le ora a Dios, pues obviamente le está orando a Dios. Si le oran a la Beata, yo no sé qué, le está orando a Dios. Si alguien le pide a Divino Niño. Al Divino Niño. Entonces, tiene un zambumbe tremendo que para el católico no hay diferencia, ¿no? O sea, todo es Dios. Todos los caminos llevan a Dios, todas las oraciones llevan a Dios. No, yo me acuerdo que una vez que por qué pedir tanto por los santos, y ella lo que me decía era que interceden. Es como decir el puente para llegar a Dios. ¿Cómo? No te escuchamos bien. Era Que que los santos el para santo llegarle a Dios intercede, ya. correcto, o sea, ellos interceden, nos va a dar la conexión con Dios. Él le da el Bueno, mensaje. voy a quitar mi cámara porque la conexión está como
como malita. Y es la mía. Déjenme, quito yo la cámara. Nada más para ahí. Ok. Sí, sí, es cierto eso. Ahorita vamos a ver ahorita más adelante también esa parte porque esto es larguísimo. No lo vamos a leer todo, obviamente, pero lo que quieras darle como a la pincelada. No quise quitarle nada porque me pareció un material bastante interesante. Entonces, les decía pues que sí, no hay diferencia para el católico entre adorar y orarle a Dios, a María, a los santos, todo eso es lo mismo, es un solo paquete, ¿no? Entonces, realmente no es que la Iglesia Católica haga esa diferenciación, sino que, digamos, es un solo combo, ¿no? Entonces, de hecho, hay algo interesante, ¿no? En los primeros 4 siglos de la Iglesia cristiana, no se encuentra, o por lo menos no se encontró ninguna evidencia de veneración o adoración a María. Esta herejía, porque no deja de ser una herejía, ¿no? O sea, acuérdense que una herejía es toda enseñanza que está totalmente en contra de lo que enseña la palabra, ¿no? O sea, son herejías. Imagínense que esto empezó 370 años después de Cristo, por un grupo de mujeres que decía que llamaban coliridianos. Básicamente que su costumbre era hacer torta para su Dios. Y en el libro de Jeremías se menciona algo de eso. Y entonces la iglesia cristiana en ese tiempo luchó contra esa herejía y entonces como era una lucha ahí de eso, de estar venerando a María como tal, ahí salió mucho a relucir ese término de la reina del cielo que se aplicaba en toda esa disputa que había entre la iglesia primitiva, la iglesia cristiana y esas herejías que se estaban levantando, ¿no? Entonces esto de venerar a María ya saben, ¿no? O sea, si alguien le dice a usted, es que nosotros no adoramos, nosotros veneramos, no es lo mismo. La veneración larga no deja de ser un acto de hincarse, de rendir pleito, reacción a la larga y los aborrece. Eso es algo que tener de claro, espero que así lo tengamos. Y cuando hablamos de imágenes, pues que no ciegos, sino que acuerden que la idolatría va más allá de eso, ¿no? Entonces, la defensa de los católicos, les decía ahorita, ellos dicen que, como decía Karen ahorita, que yo le oro a los santos, pero a la larga esa oración va para Dios, que yo le oro a la Virgen, pero que a la larga esa oración va para Dios. O sea, esa es la excusa, ¿no? Es una excusa, pero realmente la misma excusa que usaban los pueblos paganos y los israelitas cuando, por seguir a sus baales, a sus ídolos, dejaban a Dios, ¿no? Entonces, y de hecho, si uno revisa en el libro de Éxodo, está todo eso que ustedes saben que trata el Éxodo y las advertencias de Dios para que cuando ellos iban a ir a la tierra prometida y todo, porque el Señor obviamente ya sabía la naturaleza. ¿Quién nos conoce más a nosotros sino aquel que nos creó? Y ustedes saben que todo lo que es el libro de Éxodo, el libro de Números, de Levítico, todo eso está lleno de cosas como que advierten sobre la idolatría como tal, ¿no? Entonces, y lo del becerro de oro les contaba, es una necesidad realmente, ¿no? Y nosotros hemos leído muchísimo ya sobre la actitud de Dios hacia la idolatría. De hecho, aquí hay algunos pasajes nada más. ¿Cuál es uno? Levítico 26:1. No haréis para vosotros ídolos ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra pintada. Hay varios, ¿no? Levítico, Deuteronomio, Romanos, Isaías. Bueno, todos esos hablan de idolatría, ¿no? Imaginen que en la antigüedad se hablaba mucho de hacer imágenes. Romanos 1:29 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito. Mire que aquí ya habla de criaturas, ¿no? Que hoy en día cae aquí los pastores y todo eso, hay gente que idolatra líderes y todo ese asunto, ¿no? Entonces eso obviamente cae ahí. Pero bueno, ya nosotros sabemos, en Primera de Corintios también, todo eso, ¿no? Entonces, y Isaías también enseña que la imagen obviamente es nada más que un ídolo, ¿no? O sea, y también la palabra lo que enseña es que detrás de un ídolo siempre hay un demonio. Y acuérdense ustedes lo que el engañador, acuerden cuando en las tentaciones del Señor, ¿se acuerdan que él lo que quería era que la adoraran? Porque eso es lo que buscan básicamente los demonios, ¿no? Que se les adore al igual que lo que uno hace con Dios, y por eso Satanás hizo hasta lo imposible para ver si Jesús lo adoraba y al final no pudo. Entonces, bueno, en línea de eso, el cristiano debe adorar solamente a Dios. Todo ese asunto es tener respaldo bíblico porque como los católicos se llaman cristianos, entonces, bueno, si usted es cristiano, usted debe entender que el cristiano solamente puede adorar a Dios. En Mateo 6:24, que está en la Biblia católica, que está en la Biblia cristiana, ya nosotros sabemos que la Biblia católica y la cristiana, la única diferencia. ¿Cuál es la única diferencia entre la Biblia católica y la cristiana? Aparte de las traducciones, ¿no? ¿Pero cuál es? Los libros ¿Qué tienen los apócrifos. libros?
Ujú. Los libros apócrifos, sí. Entonces, a veces le hablan, es que la Biblia católica, ¿no? Busquen su Biblia católica, Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro, ¿no? Entonces, lo que le hablábamos ahorita de que Dios se presenta en la palabra como alguien extremadamente celoso, ¿no? Entonces, en parte para ir contestándole, por ejemplo, lo que Milena decía, ¿y cómo hacer? Cuando uno con honestidad, una persona se pone de una manera honesta, así, sincera, y a meditar y a leer las escrituras, se va a dar cuenta de que realmente María casi ni es mencionada en la Biblia, ¿no? O sea, si usted se pone a analizar realmente María, pues sale en el momento de la anunciación y todo ese asunto. De hecho, pensemos nosotros en las películas de Jesús que hemos visto, ¿no? Que María casi no sale, ¿no? María sale obviamente al principio, antes de que Jesús nazca, después sale otra vez cuando él se pierde, después el Señor se va y después María rara vez sale, ¿no? Entonces, en las escrituras es poco mencionada, ¿no? El centro del Nuevo Testamento es Jesús y en el Antiguo también, porque obviamente se hace alusión en las profecías mesiánicas sobre la venida del Señor. Entonces, si un católico fuera honesto en eso y se pone a escudriñar, y es, lo que pasa es que obviamente sabiendo que uno en la católica no lee la Biblia, ¿no? Pero si fuera honesto en meditar sobre las escrituras, se daría cuenta que realmente María casi no es mencionada en la palabra, ¿no? Deuteronomio 6:12, cuídate de no olvidarte de Jehová, y hacen alusión acá, eso 20, no tendrás dioses ajenos, Filipenses 2:9, por lo cual también exaltó a Jesucristo hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, sí, todo hace referencia a Jesús en el Nuevo Testamento y obviamente en el Antiguo a Dios como tal, ¿no? Pero María nada que ver. Entonces, no debemos, obviamente, acuérdense, esto no es que sea un consejo, yo creo, obviamente, que ninguno de nosotros ya eso lo manejamos, pero estamos compartiendo información para lo que decía Milena ahorita, y cómo caerle o cómo llegarle a alguien que esté en esto, ¿no? O sea, no debemos venerar a María. De hecho, cuando Jesús estaba enseñando a una mujer, ¿se acuerdan esa historia que está ahí en Lucas? Que una mujer levantó su voz y ahí mismo le dijo, ¡hey, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste! ¿Se acuerdan? Esa mujer está queriendo darle, venerar, digámoslo así, en cierta forma, o dar un honor especial a María, ¿no? Como tal. Y ahí mismo el Señor la paró en seco, ¿no? Y le dijo, no, 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 no. Antes que nada, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, de una, ¿no? Como, porque cortar eso realmente no está bien. Y el mismo Señor obviamente la puso en su sitio, ¿no? Y de hecho, en el nacimiento de Jesús hay varios ejemplos ahí, de hecho ahí están los versículos de personas que iban a darle adoración y veneración al Simeón. ¿Se acuerda que él estaba ahí cuando fueron a hacerle la circuncisión a Jesús y Simeón estaba ahí y cuando oyó el llanto del niño se fue allá y lo cargó y le dijo, ahora sí puede morir en paz porque mis ojos han visto al Salvador? ¿Se acuerda de eso? Ana también allá en Lucas 2:38. Los reyes magos, que bueno, la Biblia no dice que eran magos o que eran, pero bueno, eran gente del oriente que vino guiado por una estrella a darle tributo al niño, ¿no? Pero en ningún caso de eso se ve que la gente le haya dado adoración a María, no, era Jesús, era el centro de todo, ¿no? Entonces, de hecho, recuerden lo del Padre Nuestro, ¿no? Cuando los discípulos pidieron a Jesús como que les enseñara a orar, el Señor no mencionó a María para nada, ¿no? Que esas son oraciones, obviamente, que surgieron después de la Iglesia Católica. Por eso a veces cuando uno está, bueno, a veces la gente sataniza, bueno, no digamos sataniza, ¿no? Muy feo. Pero a veces la gente como que están orando y si oran el Padre Nuestro, no sé, lo ven como mal, ¿no? El Padre Nuestro es una oración bíblica totalmente, está en la Biblia. El problema es que, supongo que yo le digo a Davis, ore, y David diga, bueno, de hecho, si uno saca, me imagino que a usted le ha pasado, si uno sacara a alguien al frente en una iglesia cristiana, le digo, hermano, ore, que yo le diga a Davis, ore, 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 para iniciar el culto, y David dijera, Padre Nuestro que estás en los cielos, todo el mundo comenzaría a mirarlo raro, ¿cierto? ¿Sí? Porque se ha creado como ese tabú con el Padre Nuestro. Padre Nuestro que está en los cielos, ta. Y eso no sería malo que él lo diga, porque eso está bíblico. El problema es que vuelvo otra vez, Padre, ¿no? Como nos enseñaba, a repetir, porque fue un modelo de oración nada más. Ya lo del Ave María y Santa María, no sé si ustedes saben qué quiere decir ave, cuando uno dice Ave María, o qué quiere decir Ave María. Como Salve María, algo así, ¿no? ¿Cómo qué? Como Salve Como María o alabada.
Ujú. Pero salve ¿en qué sentido? En sentido de, sí, como de adoración. Puede ser. No, realmente Ave María es un saludo, ¿no? O sea, no digo cuando dicen Ave César. Recuerda que llegaba el César y entonces todo el mundo le ponía la manita en el pecho y la estiraba y decía Ave César, ¿recuerda? Es como un saludo, ¿no? Entonces, Ave María realmente es, Ave María es un saludo, ¿no? Dios te salve, María, por eso dice Dios te salve, y ese salve no es tanto de que la salvara, sino de saludo, ¿no? Entonces, bueno, a dónde iba? Ya me olvidó. Bueno, cuando él enseñó a adorar, siempre hacía alusión al Padre y a que se haga la voluntad del Padre, pero no a María como tal, ¿no? Entonces, de hecho, en la Biblia hay algunos pasajes en los cuales algunos hombres quisieron adorar o venerar a algunos santos, ¿se acuerdan? O a ángeles. Inmediatamente, tanto los hombres de Dios como los ángeles rehusaron de adorar. ¿Se acuerda que hubo un ángel también al que lo quisieron adorar y dijo, no me adores a mí, que tú y yo somos siervos de Dios y todo ese asunto, no dejaron, digámoslo así, ¿no? Entonces, lo mismo que el Señor le contestó a Satanás cuando quiso que lo adorara. Al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirán. Entonces, adorar o venerar a María realmente es algo que por donde se le mire, nada que ver, ¿no? Bien, esto de la intercesión de María por los pecados, que es parte de lo que tal vez mencionaba también ahora Karen, de la intercesión de los santos, que la mayoría de los católicos obviamente buscan a María por lo mismo, ¿no? Porque dicen que es una intercesora, ¿no? Y la buscan para el perdón de pecados y todo eso, o para milagros, ¿no? ¿Y en qué se apoyan? Básicamente se apoyan en eso de ese principio que dice que Jesús no puede rehusar a su madre. Porque dicen, o el argumento es que si Jesús es perfecto, obviamente, porque es perfecto, y si es obediente a sus padres, como la Biblia lo manda, entonces obviamente tendría que ser obediente a María, porque es su madre, ¿no? Y que si María le pide algo, o que si uno le pide algo a María y ella se lo pide a Jesús, pues Jesús no puede negarse precisamente, porque si no, iría en contra de eso de que hay que obedecer a padre y madre, ¿no? Como enseña la Biblia. Pues ese razonamiento, pues es totalmente errado, ¿no? O sea, eso haría obviamente al hijo inferior a la madre y la madre superior al hijo. Entonces, y eso de usar palabras madre e hijo para hacer una doctrina, nada que ver, ¿no? Entonces, aquí tiene que ver otra cosa que enseña la palabra, básicamente, que en ese entonces, si uno lo llevara a lo que enseñaba lo que enseña la cultura en ese entonces, acuérdense que había un asunto bien tremendo entre lo que eran los hombres y las mujeres, ¿se acuerdan? De que las mujeres obviamente no se enseñorean de los hombres y todo eso que enseña la palabra, ¿no? Pero bueno, la Iglesia Católica lleva eso al punto de enseñar que digamos que es obligación de Jesús de someterse a María porque ella lo trajo al mundo, ¿no? O sea, y eso esos son parte de dogmas, no de los 4 dogmas principales, pero son enseñanzas, por ejemplo, en San Bernardo de Siena, que es un santo canonizado por la Iglesia Católica, y otro también que se llama Bonaventura, que es otro santo. Ellos tomaron algunos salmos y cambiaron, digamos, todo lo que hacía referencia a Dios le pusieron María, ¿no? O sea, hay algunas traducciones que le dan, pero básicamente por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno lee la palabra y saber exactamente que no haya sido adulterada, ¿no? Qué referencias de palabras son o qué Biblias son y todo ese asunto, ¿no? Entonces, eso de que María o que Jesús, por más hijo que sea, tenía que sujetarse, someterse a María porque era su madre, pero lo que enseña la Biblia básicamente es que ninguna mujer se enseñorearía de ningún hombre, digámoslo así, ¿no? De hecho, en Génesis 3:16 habla claramente cuando hablaba a Eva, ¿se acuerda? Tu marido será tu deseo y él se enseñoreará de ti. Entonces, no es bíblico, digámoslo, digamos, ni que la mujer se enseñoree del hombre, ni el hombre ni la mujer, pero en ese entonces, por cultura, era muy marcado el asunto de que el hombre era la cabeza y todo ese asunto. Y ya cuando Jesús era adulto y todo eso, María, la relación de María con Jesús cuando él fuera adulto fue como cualquier otra mujer cristiana, ¿no? Como cualquiera otra. No era que tuviera más influencia que otra, de hecho Jesús siempre lo marcó y siempre que le trataban de hablar de tu madre, ahí está su madre, él siempre decía, no. Yo daba a entender de que realmente esa figura materna no existía para él como tal, espiritualmente hablando, o por lo menos darle privilegios que no tenía. Entonces, bueno, el caso de la voluntad de María es otro, ¿no? María misma, o sea, en el momento en que fue anunciada por el ángel, ella se puso a las órdenes y bajo la voluntad de Dios. ¿Se acuerda que ella dijo, bueno, hágase, aquí está la sierva del Señor y hágase en mí según su palabra, ¿no?
Entonces, ella misma obviamente expresó su voluntad de someterse a Dios como tal, ¿no? Entonces, pero eso es algo que han tratado de imponer, de que realmente la voluntad de Jesús de sujetarse a lo que María le pida, ¿no? Entonces, bueno, la última vez, es algo bien curioso, la última vez que la Biblia menciona claramente a María está en Hechos 1, 13, 14, cuando están reunidos los apóstoles orando y todo eso, y María está entre ellas orando. Entonces, María está orando directamente a Dios, ¿no? Entonces, imagínense, si María ora directamente a Dios, ¿cómo la va a poner uno al nivel de Dios? Ella tenía una relación con Dios y una relación con Jesús como cualquier otro cristiano, ¿no? Igual como los discípulos que estaban ahí. De hecho, ella recibió el Espíritu de Dios también cuando los demás la recibieron, ¿no? Entonces, si ella realmente tuviera el mismo nivel de Dios, de hacer milagros como mucha gente se los atribuye, pues imagínate, tendría que discernir y tener la misma capacidad de discernimiento que tiene Dios para eso. Entonces, digamos, la Biblia no representa que sea normal, digámoslo, que las oraciones vayan al cielo y todo eso, y que María las oiga, porque ya estaríamos entrando en otro campo que también es vetado, digámoslo, por Dios, que tiene que ver con el invocar a los muertos, ¿no? Ese es otro tema ahí, con el caso de María, ¿no? María fue una persona común y silvestre, murió como todos los demás, porque la ascensión al cielo eso no está sustentado, y como tal está ahí durmiendo, esperando la resurrección en Cristo, igual que cualquier otro, ¿no? Igual que cualquier otro. Ok. Bueno, obviamente la comunicación de los muertos, eso es lo que les está diciendo ahorita, es dudoso que María pueda escuchar eso, porque la Biblia es clara que cuando una persona ya entra en el sueño, pues obviamente ya no escucha nada de eso, ¿no? Entonces, orar a María es como orar a un muerto, y ya sabemos que orar a los muertos, pues ya el Señor lo tiene bien establecido ahí en varios pasajes en el libro de Deuteronomio. Miren, Deuteronomio 18:9. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer ninguna de las abominaciones de aquellas naciones, no será a ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, quien practica adivinación, agorero, sortilego, ni encantador, ni divino, ni mago, ni en consulta a los muertos, ¿no? Ni nadie que consulte a los muertos. Hace parte de lo que el Señor abomina y de las advertencias que da al pueblo. Entonces, orar a María es tratar de comunicarse con los muertos, y en esa categoría cae toda esta parte que el Señor pues advirtió, ¿no? O sea, está en Levítico, está en Isaías, está en varias partes. Listo, el propósito de la oración. O sea, buscar a María, buscar a los santos para que interceda, parte de lo que la gente dice es que ellos interceden, pues ellos están ahí. Básicamente eso está en contravía o es un mal entendimiento de lo que es el propósito de la oración, ¿no? Digamos, la oración es parte de ese proceso, es ese privilegio que nosotros como hijos de Dios tenemos precisamente para tener esa comunicación directamente con el Padre, ¿no? De hecho, esa es la gran diferencia que hay entre el nuevo pacto y el antiguo pacto, que nosotros por la venida del Señor Jesucristo nos dio ese canal directo de comunicación con el Padre, ¿no? Antes en el antiguo pacto pues no se podía, sí necesitábamos intermediarios, y la presencia de Dios estaba en algunos lugares nada más, y usaba sus profetas y todo. Pero, digamos, nosotros como miembros del pueblo de Dios, hijos de Dios, tenemos ese privilegio de poder comunicarnos directamente con Él, ¿no? Por medio de la oración, ¿no? Entonces, digamos, como usar canales alternos para eso es como estar en contravía a lo que el Señor vino a darnos, ese privilegio propiamente, ¿no? Él vino a mostrarnos al Padre directamente, no digamos, como armar un séquito de intercesores, ¿no? O sea, eso no tiene nada que ver. Ok, ahora, miremos esto de la enseñanza del Señor, ¿no? Digamos, lo que vemos ahí en la palabra básicamente es, y lo vemos en ese pasaje que está ahí en Mateo. ¿Se acuerdan cuando María y los medio hermanos de Jesús obviamente llegaron a donde él estaba enseñando, y trataron de persuadirlo, digamos así, de que saliera afuera, porque lo que dice la palabra ahí es que parecía que estaba fuera de sí, ¿no? O sea, porque José acaba de morir y todo ese asunto. Entonces ellos querían que él dejara de enseñar para que saliera de ahí y llevárselo lejos, porque obviamente ustedes saben que cuando el Señor enseñaba y todo eso siempre se armaba ahí tremenda trifulca, ¿no? Entonces ellos le mandaron una petición explícita de que dejara de enseñar por un tiempo y que saliera afuera, ¿no? Y le dijeron, porque su madre y sus hermanos querían hablarle, ¿no? Entonces, siempre que al Señor le decían, ahí están tu madre y tus hermanos, que quieren hablarte y todo eso,
tratando de persuadirlo realmente de que él saliera, ¿no? El Señor nunca hizo caso de eso porque él siempre dejaba claro de que él no había venido a hacer la voluntad de nadie, sino la voluntad del Padre, ¿no? De hecho, Mateo 12:48 dice, y respondiendo él, le dijo, ¿quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano a sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad del Padre que está en los cielos, ese sí es mi madre, mi hermano y mi hermana, ¿no? Marcos 3:35, el que hace la voluntad del Padre, Lucas 18:21 también, Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijo y hermanos, entonces no puede ser mi discípulo. Entonces, en lugar de levantarse e ir como le estaban queriendo decir, él no fue, se rehusó y siguió enseñando, ¿no? Que los que hacen la voluntad de Dios tienen más acceso con él que sus propios hermanos. Entonces, no es que el Señor todo lo que le mandaba, o María le decía que le mandaba decirlo, lo mandaba a llamar, inmediatamente dejaba de hacer lo que estaba haciendo y se iba, ¿no? No, realmente él seguía con lo suyo porque él tenía bien claro que era lo que había venido a hacer. También se acuerdan cuando allá en las bodas de Canaán que María le pidió que se había acabado el vino, que él le dijo, bueno, pero ¿qué tienes conmigo? O sea, no es que la regañó, ni mucho menos, pero no, le dio a entender que no le gustaba mucho, como que le dijo, es que mi hora todavía no llega, ¿no? En lugar de obedecerla ciegamente, cualquiera hubiera pensado, es que ya le dijo, bueno, está bien ahí. De hecho, ahí hay una enseñanza, ¿ustedes se acuerdan? Ahí, ahora que menciono yo eso de las bodas de Canaán, cuando pasó esta situación exactamente, que se acabó el vino, y que María fue y le dijo la situación, él dijo, pero ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora todavía no llega. Al final, ¿cuál fue una buena enseñanza de María ahí en ese pasaje? Acuérdense de la historia, ¿no? Sí, que convirtió el agua en vino, pastor. Sí, sí, la convirtió en vino, pero digamos, ese fue el milagro de Jesús, pero de María como tal. ¿Qué enseñanza hay de la actitud de María en ese pasaje? Que que si uno estuviera hablando con un católico que conozca eso, uno le dice, es que María, vea, María no tiene potestad, porque en ese pasaje, Que ella dice que hagan como él dice. Ajá. es correcto. Sí, que ella les dice a ellos, bueno, hagan lo que él les diga que hagan, ¿no? O sea, como queriendo decir María, se les acabó el vino, salado, yo no puedo hacer nada, ¿no? Tocará preguntarle a él, que es el único que podría hacer algo, ¿no? Y es más, hagan lo que él les diga que hagan, ¿no? Entonces, María no tenía potestad de hacer absolutamente nada, ¿no? O sea, todo dependía de lo que el Señor pudiera y quisiera hacer, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Me indicó como que dice, cuando el Señor le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora no ha llegado. Prácticamente como diciendo de María, no te metas en mi ministerio. O sea, yo sé cuándo tengo que empezar, cuándo no. Yo sé cuándo es el tiempo, todo tiene un tiempo. Pero básicamente era como eso. Pastor, Bueno, sí, ahí también se cae la idea de que ellos tienen de que María no tuvo más hijos, ¿verdad? Porque ahí dice, bueno, tu madre y tus hermanos te buscan. ah, sí, sí, hay varios pasajes donde, que de hecho, bueno, ahorita creo que lo vamos a ver. Ahorita cuando lleguemos ahí Bueno, aquí Ujú. tenía Lucas 2:7, donde dice que dio a luz a su hijo primogénito. Entonces, bueno, ahí está más que claro que es el También, primogénito. sí. Sí, porque, bueno, ahora que tú mencionas eso, Cindy, creo que más adelante estaba, pero abartémoslo de una vez. Porque esa es otra cosa, ¿no? Ese es uno de los dogmas que vimos arriba ¿cómo se llama? De la virginidad perpetua de María, digámoslo así. ¿Por qué? Bueno, ya que Cindy mencionó eso, porque habla de que Jesús, cuando hablamos de María, Jesús dice que fue el hijo primogénito, ¿cierto? Un primogénito, ¿alguien sabe qué quiere decir primogénito? Aparte de que sea el primer hijo, pero ¿qué quiere decir primogénito? Una Ah, no, primicia. iba a decir lo mismo. Primicia, pero ¿qué más? Por ejemplo, piensen en la palabra primogénito. Primer gen. Eso, David, primer gen. O sea, es el primer hijo, digámoslo así, que a la larga se traduce en eso. Pero entonces uno dice, bueno, primogénito, primer hijo, pero entonces, ¿y con qué más lo reforzaría uno para decir, entonces, como fue el primer hijo, eso quiere decir que, obviamente, si hay un primero, tiene que haber un segundo, ¿no? Entonces fue primogénito, fue el primer hijo, fueron varios hijos. Entonces, ¿cómo se refería a Dios a Jesús? Unigénito. Unigénito. Entonces, la diferencia de un unigénito con un primogénito es porque unigénito, ¿qué es? Único.
Único ¿no? O sea, el único. Por eso dice, mi hijo único. O sea, ahí no hay bronca. Si María no hubiera tenido más hijos, pero hubiera hablado de su hijo unigénito, ¿no? Pero habla de su hijo primogénito, o sea, el primero de varios. Pero sí, gracias Cindy por ese aporte. Entonces, bueno, esta parte de la intercesión de Justo. los santos, la Iglesia Católica separa los, acuérdate que para la Iglesia Católica los santos son diferentes a lo que nosotros conocemos como santos, ¿no? Para la Iglesia Católica, para ser un santo, y ya la persona obviamente sea digna de recibir honra y adoración, que ya sabemos que eso nada que ver, porque la honra y la adoración solo para Dios, pues es todo un proceso, ¿no? O sea, las personas tienen que ser canonizadas, tienen que demostrarse que es un milagro, bueno, todo el rollo, ¿no? Y al final son hombres los que toman la decisión de definir o clasificar a alguien como santo, ¿no? En contraste, como eso, lo que nos enseña la Biblia es que santos son todos los salvos, ¿no? Todas las personas que le han entregado su vida al Señor, pues son salvos, y si son salvos, pues son santos. Por eso es que Pablo en las diferentes cartas habla a los santos de Éfeso, a los santos de aquí y allá, ¿no? Entonces, digamos, como hermanos, pues nosotros debemos orar unos por otros, ¿no? O sea, básicamente la oración del justo obviamente es poderosa y todo lo que ya sabemos, pero no, en ningún momento hay evidencia ni nada de uno orar o hacer peticiones a hermanos que estén muertos. Ya nosotros sabemos lo que es ese asunto de orarle a los muertos. Entonces, orarle a los santos es orarle a los muertos, lo que decía Karen ahora, que le dicen a uno, pero es que los santos están ahí al lado de Dios. Primero que todos los santos son personas que ya murieron, y la Biblia habla de que los que murieron están dormidos, y los que están dormidos, pues no oyen, ¿no? O sea, uno dormido no oye nada. Si hay alguno dormido en el grupo, pues no está escuchando nada de lo que nosotros estamos hablando. Entonces, eso de que ellos interceden, nada que ver. María cae ahí mismo en la misma categoría, ya el Señor fue explícito, nada, solo hay un intercesor, que es Jesús, nada más. Entonces, sí podemos orar nosotros vivos, los que estamos vivos unos por otros y todo ese asunto, ¿me entienden? O sea, pero ya eso de estar orando por los muertos, que eso es muy, en la Iglesia Católica es muy arraigado el asunto de las almas, ¿no? Ánimas del purgatorio, dale Señor, descansa, y todo ese asunto, ¿no? Muy arraigado en la Iglesia Católica. Bueno, aquí está lo que decíamos ahorita, que María tuvo otros hijos. Pues sí, ya eso es más que comprobado. Hay muchos versículos donde le decían a él, ahí te buscan tus hermanos y tal, y dice, pero es que hermano puede ser un cristiano, alguien. No. Eso en el contexto que se está dando ahí, ellos hablan, es que aquí están tus discípulos y tus hermanos. Entonces, ¿por qué hacen, digamos, diferencia entre uno y lo otro, ¿no? Entonces, no tienen ningún respaldo. Bueno, María no puede ser intercesora en el lugar de Jesús, bueno, eso ya lo sabemos. María era humana y como todos los demás nacido simiente de hombre, y por lo tal era la naturaleza pecaminosa y todo eso ya lo sabemos. Ahí está la información, pero básicamente es para que lo tengamos ahí. Además, acuérdense que en Lucas 1:46 María se refirió a su Salvador, ¿no? Entonces, si María fuera nacida sin pecado original, inmaculada, ¿para qué va a clamar a un Salvador? O sea, ¿para qué va a necesitar un Salvador? Métanle lógica al asunto, ¿no? ¿Quién necesita un Salvador? Solo el que necesita ser salvado. ¿Y quién necesita salvado? El que tenga pecado, ¿no? Entonces, además, acuérdense que María también ofreció sacrificio para quitar su impureza después de tener al hijo, como todas, ¿no? Como todas. En ese entonces, básicamente habría que hacer sacrificio y todo eso. Entonces, ella no puede ser intercesora porque, al igual que usted y al igual que yo, pues venimos obviamente de una simiente pecaminosa, ¿no? Que obviamente cambiamos de naturaleza en el momento que fuimos lavados con la sangre del Señor. Entonces, bueno, obviamente orar a María, como decíamos allá, nos amputa, nos quita ese libre acceso que decíamos ahorita de que obviamente tenemos libre acceso al Señor y todo ese asunto, ¿no? Entonces, bueno, ya la Biblia es más que clara de que solo al Hijo es que tenemos que honrar, ¿no? Salmos 2:12, honrar al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, Oseas 13:2. Y ahora añadieron a su pecado de su plata, mas yo soy Jehová tu Dios, desde Egipto no conocerás otro Dios fuera de mí. Y bueno, el Señor celoso se manifiesta en todo. Jesús es el único intercesor entre hombres y Dios, eso lo sabemos también. Y hay muchos versículos que así se hablan. La oración a María, es que, digamos, en la Iglesia Católica no es solo que se adore o venere a María, ¿no? Porque así como se venera a los santos y todo, sino es que la tienen como que perdona pecados y hace milagros y todo eso en lugar de Jesucristo. Como les dije al principio,
por ejemplo, el 2 de agosto nadie menciona a Jesús, ni nadie menciona a Dios, todo el mundo es María, y María es la que hace milagros y todo eso, que eso es lo delicado del asunto, porque ¿qué pasa si uno le atribuye milagros a María que son de Dios? ¿Cómo se llama eso? Abominación, ¿no? Blasfemia. Blasfemia. ¿Pero blasfemia qué? Porque una blasfemia es... Contra el espíritu. Es atribuirle algo del espíritu Sí, a es otro. la blasfemia al Espíritu Santo, ¿no? Digamos, cuando la gente, uno cuando oye en la televisión y dice, no, es que voy a agradecerle a la Virgen que me sanó, yo decía, wow, si el milagro fue de Dios realmente, porque recuerden que los milagros, bueno, los milagros son de Dios, o los milagros son solamente de Dios o no. ¿Sí? No, Hay cosas sobrenaturales. También Es, los demonios hacen milagros. ¿Perdón? Es que los demonios también hacen milagros. Bueno, no, ahí tengo es, entendido que es lo sobrenatural, ¿no? sí, O o sea, sea, que los vienen milagros, cosas sobrenaturales de ambos lados. sí, digamos, los milagros son obras sobrenaturales, ¿cierto? Sí, pero digamos, una obra sobrenatural, digamos, porque si uno dice un milagro, es de Dios, solo de Dios, ¿no? Lo que pasa es que hay cosas sobrenaturales que no vienen de Dios, pero no son milagros, obviamente, porque no son milagros porque no vienen de Dios. O sea, si algo Exacto. viene, un milagro es una obra sobrenatural que viene de Dios para bien nuestro, eso es un milagro, pero tiene que venir de Dios. Si ya no viene de Dios, no es un milagro. Entonces hay gente que no tiene ninguna relación con Dios y recibe algún beneficio y le dice que es un milagro. Uno utiliza la palabra milagro como muy coloquialmente, ¿no? Uy, qué milagro que viniste. Eso no tiene nada que ver, ¿me entiendes? ¿Qué tiene que ver Dios ahí? Nada de eso. Pero sí, de hecho, cuando la gente se presentó ante el Señor y le hablaron de señales y prodigios, que hicimos esto, hicimos aquello, ¿se acuerdan que el Señor les dijo que no había participado en eso? Esas eran obras sobrenaturales que sabemos que el enemigo también las hace, ¿no? O sea, si no acuérdese la vara de Moisés, y recuerdan cuando Aarón tiró la vara de Moisés, se convirtió en serpiente, y después vinieron los otros hechiceros y hicieron lo mismo. Entonces, el enemigo también lo hace. Pero si son milagros, tienen que venir de Dios, nada más para que lo tengan presente ahí. Todo lo que se diga que es milagro, tiene que venir de Dios. Lo que pasa es que la gente llama de una manera errada milagro a todo lo sobrenatural, cuando no debería ser así. Es como las profecías, ¿no? A todo lo que suene a adivinación se le llama profecía, y por eso decir las profecías de Nostradamus, eso no es una profecía porque Nostradamus no es un profeta. O a Nostradamus es todos una, se le llama bendición. o a todos se le llama bendición, sí, las bendiciones son de Dios nada más. A todos se le llama bendición. Hay que tener mucho cuidado ahí con eso. Entonces, bueno, la adoración a María, el problema es tenerla ahí como si fuera salvadora, ¿no? Al mismo nivel de casi que taco a taco con el Señor, ¿no? Cuando la Biblia obviamente es clara en que la salvación solamente viene de Dios por medio del sacrificio de Jesús, ¿no? O sea, eso está claro, ¿no? Isaías 43:11, yo, Jehová, fuera de mí no hay quien salve. O sea, no menciona a María para nada. Hechos 4:11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo y en ningún otro hay salvación. Entonces, María no salva, eso lo tenemos claro. Ahora, los católicos pueden decir, no, es que yo sé que ella no salva, pero ella le puede torcer, no le dicen a uno así, ¿no? Pero le dan a entender que le puede torcer el brazo a Dios, ¿no? O sea, ¿me entiendes? Eso no, a Dios no le torce el brazo así nomás. La voluntad de Dios el Padre, obviamente hay un cuadro tremendo ahí de que Jesús se sujetó no hay que negar, Jesús cuando era niño y todo eso, se sujetó a sus padres hasta donde pudo, hasta donde lo que cabía, ¿no? Porque acuerden cuando él se les perdió a ellos y lo encontraron y lo quisieron regañar a mismo, siendo un niño de 12 años, les dijo, bueno, ¿acaso no saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Entonces, desde un principio, desde el inicio de ahí, desde su niñez, estaba claro que lo que él había venido acá era hacer la voluntad del Padre, por más que se sujetara a sus padres terrenales para las cosas naturales, porque, digamos, lo natural con lo natural y lo espiritual con lo espiritual, ¿no? Siempre estaba así. Pastor. Sí. Y bueno, se puede decir también que el Señor, ¿verdad? El Señor también honró a sus padres cuando estaba adolescente, ¿verdad? Porque en ningún momento ni los ofendió ni les habló mal, ¿verdad? Sino que lo que dijo él es, ya estoy aquí en el negocio de mi padre. Entonces, o sea, él en ningún momento
los ofendió, sino más que todo, o sea, lo estaba honrando, pero haciendo la voluntad de Dios, del Padre de él. Bueno, en ese pasaje específicamente que tú mencionas ahí, de que él no fue que él hizo berrinche, ni mucho menos, ¿no? O sea, simplemente dio una respuesta muy coherente. De hecho, acuérdense que cuando ellos lo encontraron, había un círculo ahí escuchando a un niño de 12 años, que imagínense un niño de 12 años hablando ahí en medio de toda esa gente, tremendo. No podríamos decir, Davis, que el Señor, digamos, aparte de ese pasaje, decir que es que sí, el Señor en su adolescencia, de los 12 a los 25, él honró a sus padres porque fue obediente. ¿Por qué no podríamos decir eso? Sí, porque creo que, bueno, la verdad creo que me retracto porque no está escrito. Sí, o sea, después de los 12 años hasta los 30 no se saben, o sea, por lo menos en la Biblia no se menciona nada de Jesús. Ajá. Obviamente que uno asume que siendo él Dios, 100% Dios, 100% hombre, pues no iba ahí de rebelde, ni nada, ¿no? Él creció Sí, con sus padres, normal, y de hecho por eso la gente cuando lo vio le dijo, ¿y acaso ese no es Jesús, el hijo del carpintero y tal? Pero nadie dice, pero ese que viene a predicar, si ese era un vago, si ese andaba tirando piedras, ¿me entiendes? Nadie menciona nada de eso, ¿me entiendes? Lo que sí hablan es, ¿acaso ese no es el hijo del carpintero? Entonces, lo más probable es que lo veían con el papá ahí ayudando, porque si el papá era carpintero, pues lo que uno asume, ¿no? Es que Jesús le ayudaba ahí en las mesas y todo ese asunto, ¿no? Pero realmente la sí, Biblia no menciona no, nada que diga que Jesús entre los 12 y los 30 años fue modelo de hijo, y todo. Uno lo asume por lo que conocemos de él, ¿no? Pero no lo dice la palabra. está bien, gracias, Pero pastor. pero obviamente, si nosotros sabemos que a los 12 años ya tenía esa posición, pues lo más probable es que de ahí en adelante siempre hacer la voluntad del Padre por encima de sus padres terrenales, aunque obviamente, como dice la palabra, pues uno debe sujetarse a la autoridad delegada, ¿no? Y los padres pues tienen una autoridad súper delegada por Dios para sus hijos. Pero bueno, entonces básicamente él siempre dejó explícito que él, por ejemplo, como en Juan 6:40, que dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré el día postrero. La voluntad de Dios Padre, sobre todo, es primero que uno tiene fe en Cristo como su Salvador personal. Entonces, siempre queda claro en eso, que realmente lo que el Señor vino a hacer fue la voluntad del Padre, ¿no? Obviamente no descartamos que sí, en algún momento se sujetó a María cuando era niño y todo eso, pero cuando ya él inició su ministerio, por más que le decían, tu madre te llama, no, aquí estoy yo haciendo la voluntad de mi papá, mi madre es todo el que hace la voluntad del Padre. Básicamente es eso, ¿no? Entonces, lo que pasa es que la Iglesia Católica pues ha enseñado eso o sea, ha inculcado eso y ha sido tan efectivo, digamos, todos esos dogmas y todo ese adoctrinamiento que católico que se respete, pues tiene esa veneración y esa idolatría hacia María, pues, esa pasión, ¿no? O sea, que por Cristo la tienen, ¿no? O sea, eso es algo que realmente la iglesia ha sido muy efectiva en eso, ¿no? De hecho, eso podríamos decir que es lo que el apóstol Pablo obviamente advertía a la iglesia, por ejemplo, en la iglesia de Gálatas, cuando hablaba de que hay hombres que quieren pervertir el evangelio como lo hizo la iglesia católica, ¿no? O sea, básicamente el evangelio como tal de Jesucristo, pues van pervertidos, ¿no? Y Pablo mismo lo decía. Y para que no quedara duda, Pablo lo que le decía a la gente es, así sea un ángel que venga del cielo, pero si les anuncian el evangelio que no es, pues sea anatema. ¿Recuerdan lo que es un anatema, no? ¿Sí se Maldito acuerdan? sería, Sea maldito, sí, o sea, sea Dios maldito, sí. o sea, como queriendo decir, el que les anuncia un evangelio que no es de Cristo, sea anatema, sea maldito, o sea, que Dios no está con él, ¿no? Entonces, básicamente ahí la Iglesia Católica ha sido muy efectiva en eso, y no solamente en eso de María como tal, sino en todo el adoctrinamiento de la sucesión apostólica y desde Pedro en adelante, y que Pedro fue el primer papa y que los papas son los vicarios de Cristo y todo lo que ya nosotros conocemos. La Iglesia Católica pues obviamente ejerce digamos, como un poder de adoctrinar bastante fuerte para la gente, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Entonces, por ejemplo, la falsa doctrina que Pablo corrigió en la epístola fue porque, bueno, obviamente desde siempre han habido gente que quiere pervertir el evangelio. ¿Ustedes se acuerdan cuando leímos también lo de los libros de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, que habían
unos grupitos ahí que querían meter doctrina a la iglesia y por eso es que Juan les escribió y les decían, pero si ustedes ya conocen la verdad, no se dejen convencer, que han salido anticristos por ahí predicando y todo ese asunto, ¿no? Entonces siempre ha existido eso, pero la iglesia católica pues ha sido muy efectiva en eso. Ahora, ¿qué hacer con una persona que adora a María? Bueno, aparte de explicarle algunos de los puntos que hemos visto aquí, cada uno puede utilizar sus propias palabras, lo que sea, tener su sustento bíblico, o sea, saber nosotros que sí existen los sustentos bíblicos si la persona realmente quiere aprender, porque hay gente que venera y adora a María, pero no conocen absolutamente nada. Lo único que conoce es que si es católico, pues tiene que adorar y venerar a María, nada más, es lo único que sabe, ¿no? Entonces, básicamente es siempre animar a la gente a que estudie, que medite sobre toda la información que hay de María en la Biblia y lo que hemos visto aquí. Y créanme que el mejor consejo que se le puede dar, y era lo que Milena preguntaba al principio, el único y mejor consejo que se le puede dar a alguien es que lea la palabra. Si la persona realmente medita en la Biblia, en la palabra, solita debería llegar a la conclusión de que no debe ni siquiera buscar, ni adorar, ni venerar a María, ni tampoco a los santos, ¿no? O sea, solita debería llegar a la conclusión. Ahora, ustedes dirán, pastor, eso sí es complicado, que la gente llegue solita a eso. Bueno, es el precio que habría que pagar. Hay gente que fácilmente sale, pero la mayoría de la gente, créanme que tristemente es así, que la mayoría de la gente no sale de ahí. Es muy difícil, muy difícil. Pastor, Entonces, sí. mira, una consultita, porque, bueno, mi abuela sí es muy a lo católico, ¿verdad? Y muy a la Virgen. De hecho, en algo que estábamos conversando, ella empezaba a decir que, bueno, que la Virgen, ¿verdad? Hace milagros y Samantha, de hecho, me acuerdo que ella estaba ahí y le dice, no, milagros solo Dios, pero yo diciendo, la verdad, como, oye, las cosas que hemos aprendido, mi abuela no sabe leer. Entonces, mi abuela lo que me dice es que ella es la madre y que Dios es el padre, que así fue creada, porque ya donde ella se sintió como, tal vez donde yo le hablaba, ¿verdad? De la palabra, como tal vez em, como encerrada, tal vez, que ella empezó a decir, bueno, no, así me criaron. Y yo le dije a ella, hago yo, no, a mí también me criaron, pero hay que abrir los ojos, fue lo que yo le dije. Pero, ¿cómo yo le puedo, en este caso, porque yo sí vi el interés de ella de escucharme? Entonces pienso que tal vez a la hora de ella escucharme, que uno la pueda abordar y lamentablemente ella no va a poderlo leer, ¿verdad? Que eso es lo que nosotros decimos, ¿verdad? Lea, analice usted mismo y que saque sus conclusiones, pero ¿cómo hacemos ahí? Yo creo que, bueno, si alguno quiere participar también en consejos o experiencias propias que hayan tenido, porque todos de seguro hemos tenido experiencias, ahí con ellos lo que emociona más son las historias. Acuérdate que en la Biblia, digamos, una de las formas fáciles de enseñar, digamos, es por medio de las historias, ¿no? De hecho, el Señor lo usaba, ¿no? Recuerden que ahí nacen las famosas parábolas, que son historias que el Señor contaba precisamente para dar a entender en un lenguaje sencillo alguna verdad, ¿no? Acuerden, por ejemplo, cuando Natán llegó pues a cuadrar a David, pues no llegó de entrada con los tacos de frente ahí a recriminarle y todo, sino que se sentó con él y le contó una historia y que sí, que el que tenía una vaquita y que el vecino tenía muchas vacas, pero que se iba a hacer una fiesta y en vez de agarrar su vaquita, más bien le quitó la del vecino. Y ¿me acuerdan? Y entonces le digo, ¿tú qué crees que merece? Se dice, la muerte, es un desgraciado. Y dice, bueno, pues tú eres ese hombre, ¿me entienden? Las historias funcionan mucho. Entonces, uno con las abuelitas y todo eso, ellas, si ella no sabe leer, pero por lo menos ya conoce las historias, ¿no? O sea, o si no las conoce, pues hay que contárselas. Por ejemplo, esto del primer milagro que hizo el Señor, de que el Señor obviamente nunca llamó a la Virgen Madre porque le decía mujer, porque para él, él tenía bien claro lo que había venido a hacer. Ellas por lo general tienen bien claro cuando uno les dice, bueno, pero ¿quién hizo el milagro? ¿La Virgen o Dios? La mayoría de los católicos dicen, no, es Dios, claro. Bueno, y entonces si es Dios el que hizo el milagro, ¿por qué no darle la gloria a él? O sea, ¿para qué? ¿Me entienden? Cosas de esas. O la historia aquella que ustedes han oído también
que le dicen a uno que si uno va al del odontólogo, ¿ustedes se acuerdan de esa historia? Que si uno va al del odontólogo a que le saque una muela y resulta que el odontólogo no está, pero está la mamá ahí, que si uno se haría sacar la muela de la mamá. No, pues como si el que estudió fue el hijo. Ah, bueno, entonces el que hizo el sacrificio fue el hijo. Entonces, ¿me entienden? Cosas como esas, o sea, hay muchas formas de usarse. Uno, es difícil, complicado, pues, sobre todo porque la gente está adoctrinada y todo eso, pero es como una forma más que todo, la idolatría, de algunos pasajes donde que entienda obviamente que Dios es explícito en la Biblia en decir que no, a él no le gusta que hagan imágenes, porque esas imágenes tienen ojos y no ven, tienen manos y no abrazan, tienen piernas y no caminan, Dios es un Dios vivo. Bueno, hay varias cosas que realmente uno debería echar mano. No sé si alguien quiere darle un Yo consejo adicional a Karen. quería aportar algo pequeñito. Claro. En lo que yo he notado es que, digamos, en ellos, uno se va directo a atacar, por así decir, los ídolos. Ellos, ¿verdad? Reaccionan así como, bueno, peor que si uno les estuviera tratando mal a la mamá, ¿verdad? Entonces, como que tal vez irse por otra parte, aunque obviamente uno debe de ser claro, presentarles la verdad, ¿verdad? Y no como ir de una vez como al ídolo que a María, que, ¿verdad? Sino como presentarles la verdad de quién es Cristo y, ¿verdad? Todo así. Y ya después, ¿verdad? Dependiendo de cómo vaya reaccionando la persona, uno va metiendo por ahí, ¿verdad? Pero no como ir directamente a la primera, porque tienden a rechazar. Sí, sí, hay que saber llegarles con historias y de hecho sí, lo que dice Cindy es cierto, o sea, la gente por más que venera a María y católico que sean, la gente conoce a la persona de Jesucristo, porque digamos, de no ser por Jesús y su nacimiento y su concepción, pues María, nadie conocería a María, de hecho María ni hubiera trascendido, ¿no? Entonces la gente sabe, o sea, ellos saben de Jesús y todo ese asunto, y usted sabe quién es Jesús, ¿y quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios, bueno, pero también es Dios, y entonces, ¿me entiendes? Eso es como niños chiquitos, ¿no? O sea, prácticamente irles enseñando paso a paso todo eso. Pero sí, era como les decía al principio, de que si a uno lo invitan a predicar a alguna iglesia católica o a un grupo católico o jóvenes católicos, pues uno no va a ir de frente a descalificar a María ni a tratarlos de idólatra, entonces no, cristocéntrico el asunto. De hecho, eso pasa también en las cárceles cuando uno va a predicar, ¿no? Porque a las cárceles no entran solo cristianos, a las cárceles entran católicos, a las cárceles entran mormones, bueno, a las cárceles entran de todo. Entonces, por eso a uno le piden siempre que uno sea cristocéntrico, no porque no descalifique las doctrinas de allá, sino porque, por ejemplo, yo me acuerdo que entre los mismos cristianos nos pasan. Una vez entramos nosotros a predicar a la cárcel y decíamos que la salvación sí se pierde. Y entonces yo decía, pero ya, y ayer vinieron y nos dieron que no se pierde. Entonces, ¿me entiendes? Entonces se confunde, entonces hay que saber manejar la información, irlo llevando, y con esto de María es exactamente igual, y no solo de María, sino de los santos, ¿no? Porque son todos los santos, ¿no? Entonces, sí, sí, es un buen consejo, poco a poco. Sí, Gemita. Bueno, digamos, con lo que usted dijo de los versículos, yo siento que eso sí es súper importante, ¿verdad? Digamos, en el caso mío, de que era católico, cuando leí, ¿verdad? Que no debemos hacer imágenes de nada lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas y todo. Ese fue un versículo que al menos a mí sí me impactó bastante. Entonces, para Karen, en el caso de ella, tal vez no va a llegar donde la abuelita a confrontarla completamente, pero este versículo en Éxodo deja muy claro, como dice usted, ¿verdad? La posición del Señor en cuanto a la idolatría, y no le va a estar tocando solamente a María, sino a todo en general. Eh, a mí, digamos, me causó tanto impacto que yo en ese momento yo busqué al sacerdote para que me aclarara eso, ¿verdad? Que porque la Biblia decía eso y que la iglesia nos enseñaban lo contrario.
Entonces, la explicación que ellos dan, ¿verdad? Es que al igual que uno, que cuando se le muere un ser querido, que uno puede tener una foto de esa persona porque uno lo recuerda y no sé qué, no sé cuánto. Entonces, pero ya uno, digamos, con esa semillita sembrada, ya uno sabe que algo no está bien. Entonces, yo quería aportar eso porque si la palabra siempre va a, a darnos como esa luz, ¿verdad? Siempre nos va a guiar, entonces siento que ese es como un consejo muy, muy, muy acertado de la pastora. Ok. Sí, sí, es correcto. Ok. Bueno, entonces, en línea a lo que veníamos hablando de ya siempre la recomendación, dependiendo, ¿no? O sea, ya vimos que no a todo mundo uno lo puede mandar a que lea la palabra, porque pues, hay gente que no solo que no tal vez no puedan leer, sino que ya no, ya digamos, se les dificulta, digamos, leer, o hay gente que de plano no le gusta leer, ¿no? Entonces, hay diferentes formas de llegarle, pero la misma palabra debería ser el instrumento que saque a la gente de ahí, ¿no? Y cuando digo la misma palabra, me refiero a que nosotros también como interlocutores de la palabra como tal, pues podemos servir como puente, como canal, ¿no? Entonces, Pastor, otra cosa sí, bueno, yo Davis, tengo una pregunta. ajá. Por ejemplo, o sea, si uno conoce personas que son, ¿verdad? Así, y, o sea, y uno no les habla a ellos, no les dice, eh, o sea, está mal de parte de uno, no decirle o no hablarle. Pregunto como, no sé, como en primera persona. Esa es una buena pregunta, Davis, porque, digamos, ¿no? Casi que hay muchos familiares que tenemos que son católicos que a veces uno ni les habla, porque uno, o a veces por varias razones, ¿no? O uno dice, es que ¿para qué le hablo? Si eso es más cerrado que una sardina. O uno dice, bueno, realmente se enoja si uno le toca el tema, ¿no? O de plano a veces hay gente que ni le nace hablarle a otro si es católico, ¿no? Entonces, lo ideal, digamos, con el católico calza exactamente lo mismo que está en la palabra de que si uno ve al hermano que está en pecado, digámoslo, porque parte de lo que está cayendo en idolatría, pues todo eso es pecado, ¿no? Y que si uno no le habla, o sea, ahí calza en esa misma clasificación todo, ¿no? Que esa persona morirá por su pecado y todo. O sea. Entonces, sí deberíamos hacerlo, Davis, sí deberíamos por lo menos, y más aún si la persona, porque hay mucha gente que sí se presta para que uno le hable, más sin embargo uno no lo hace, pero sí deberíamos hacerlo, ¿no? Porque no tiene por qué ser diferente que con otra persona que está en pecado, digamos. Y sobre todo, pues si son familiares muy cercanos nuestros, ¿no? O sea, pero hay que saber hacerlo, era lo que, por ejemplo, le voy a poner ejemplo, yo voy a viajar a Colombia la otra semana, ¿cierto? Yo viajo a Colombia cada muerte de obispo, ¿eh? Cada 3, 4 años. Entonces, yo no voy a ir a Colombia a mis pocos días que voy a estar allá a debatir con mi mamá o sea, hay que hablarle, obviamente. Y ellos son, y el asunto es que ellos siempre dicen que ellos tienen su relación con el Señor, yo no me atrevería a decirlo, y quiero que lo interpretemos bien, que yo no me animaría a decir que todos los católicos se van a perder, como tampoco me animaría a decir que todos los cristianos se van a salvar, ¿no? Porque, o sea, ¿me entiende? El Señor es el que conoce, ¿no? Entonces, obviamente, si una persona que es católica y practica la idolatría y todo ese asunto y no ha nacido de nuevo, pues se va a perder, ¿no? Pero en la iglesia católica puede haber gente que haya nacido de nuevo, que tenga una relación cercana con el Señor y que viva en santidad y que aborrezca la idolatría y simplemente está allá. Como en la iglesia cristiana puede haber gente que no ha nacido de nuevo y que Pastor, hasta... perdón que lo Sí, interrumpa, pero si digamos un católico se arrepiente de nuevo y verá todo lo que usted ha mencionado, deja ya de ser católico, por lo menos, o sea, uno esperaría que ya no sea católico, sí, uno ¿cierto? esperaría eso, pero te digo, nosotros no podríamos saber, como nosotros sabemos que en las iglesias cristianas hay mucha gente que no ha nacido de nuevo,
Uno no podría Ujú. decir que en las iglesias católicas puede haber gente que haya nacido de nuevo, ¿entiendes? Porque eso no es de católicos ni evangélicos, sino de una relación con el Señor. Y yo me animaría a pensar, no sé ustedes, que debe haber en las iglesias católicas mucha gente sanita, digámoslo así, o por lo menos que tiene su relación cercana con el Señor, que caminan en santidad y son matrimonios así, que no es que practiquen la idolatría como debería ser como dice Cindy, de que si una persona católica decide aceptar a Cristo y arrepentirse y entender de que realmente uno se arrepiente delante del Señor y no delante de un cura y todo ese asunto, y que van a la iglesia católica dizque a escuchar palabra y todo eso, o por no salirse de ahí, pueden tener su relación cercana con el Señor, ¿me entienden? Uno dice, debería, pues entonces salirse de ahí, pastor, e ir a una iglesia cristiana, pero con la fama que tienen las iglesias cristianas ahora, pues uno hasta entendería que mejor ni salgan de allá y se queden allá. Entonces, el asunto no es de religiones, ¿no? Ni de católicos versus cristianos, sino de que tengan una relación con Cristo, ¿no? O sea, y por eso a veces uno ¿todavía estoy conectado o no? Sí. Es que se me fue la pantalla, ahí está. De que, por ejemplo, así como nosotros sabemos que en la iglesia cristiana no hay gente que no ha nacido de nuevo y que hay gente que se va a perder, que cree que está dentro, yo por eso no me animaría a asegurar de que todos los católicos se van a perder, como tampoco diría que todos los cristianos se van a salvar, ¿no? Entonces, Ujú. en esa línea, es un hilo muy delgado, ¿no? Realmente es un hilo muy delgado, y uno tal vez puede ser que dentro de su sentimiento, saber que hay gente muy cercana a uno que es católica, que uno lo ve que le falta salir. ¿No han escuchado ustedes ese dicho que dice que es tan bueno que lo único que le falta es nacer de nuevo? Nada más. Obviamente, si no ha nacido de nuevo, pues el que no nace de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Pero como eso es tan personal el asunto, uno sí esperaría, Podríamos, Cindy, se me ocurre, perdón, se me ocurre que si podríamos decir lo mismo de cualquier otra religión que no sea católicos. O sea, ¿como que cuál pueden estar religión? bueno, los mormones yo creo que ya se abusan, ¿verdad? Con lo que dicen de Jesús, Es que los pero mormones se no sé, abusan, digamos, cualquier otra, la que pensemos en los sea. testigos de Jehová. Ajá. Lo que pasa es que los testigos de Jehová no creen en Jesús, ¿no? Aquí la clave es Jesús, ¿no? O sea, lo que tal vez nos hace a nosotros como más cercano a los católicos es que profesamos creer en Cristo, ¿no? O sea, por lo menos, aunque los católicos ya, como lo hemos visto aquí, hay algunos que Cristo están por allá en un cuarto nivel, por debajo de María, los santos y los beatas y todo ese asunto, ¿no? No estamos en eso. Sino que sí hay católicos dentro de la iglesia católica, sí hay gente católica que sí le da su lugar a Cristo, ¿no? A Jesús, digámoslo así. Las otras religiones, lo que pasa es que no, ahí sí ya Jesucristo no tiene cabida para nada, ni en los mormones, ni en los pentecostales, ni en los Hare Krishnas, ni en los budistas, ni en los, ¿me entiendes? Ahí ya, la clave ahí es Cristo como tal, ¿no? Entonces, pero sí, es un hilo muy delgado, obviamente, te digo, yo no me animaría, yo en lo personalmente, no me animaría a decir que todos los católicos van a perder por el hecho de ser católicos, porque yo no podría descartar de que alguien esté allá, haya nacido de nuevo, que haya entregado su vida a Cristo y simplemente que está allá todavía, pero ya una vida en santidad, ¿me entiendes? O sea, eh, ahora, obviamente, que no esté practicando idolatría ni nada de eso y todo eso, ¿no? Y era lo que Pastor, estábamos viendo ahí. Sí, Pastor, buenas noches, disculpe que me atraviese. Quería hacer un aporte sobre estos temas que han compartido los hermanos, pastor, esta noche sobre cómo llegarle a los católicos, porque en realidad a mí me ha costado mucho este tema con mi familia, porque yo era católico, mi familia es muy católica, entonces es un tema que cuando yo empecé en el Señor hace 10 años atrás, tenía el problema que, como ahora hablaban los hermanos, ¿verdad? De que yo a todo mundo le sacaba la Biblia, ¿verdad? Y a todo mundo le decía, y usted está mal, y usted está en pecado, y bueno, pobrecita mi mamá, ¿verdad? Que tuvo que aguantarme, mis hermanas, primos, digamos, yo veía un comentario en redes sociales con Dios en minúscula, y yo le decía, tiene que poner Dios en mayúscula, de verdad, y cosas así, ¿verdad? Entonces, iba cayendo uno, más bien, en ese error, más bien de en vez de ayudarle a esta, digamos, a estas personas o a los católicos
a conocer la verdad, a conocer a Cristo, más bien yo estaba cayendo en religiosidad por estar en eso, y mi esposa siempre me decía, Fernando, tienes que tener misericordia, misericordia, y ahí seguimos trabajando, ¿verdad? Ustedes ya me conocen como soy. Entonces, con el tiempo me empecé a dar cuenta de que yo lo que tenía que hacer, que era lo que ahora estaban hablando ustedes también, es que yo tenía que prepararme más con la palabra, tenía que prepararme más con las escrituras, porque yo les decía, eso no está bien, pero ¿a dónde lo buscamos? ¿Qué dice el Señor? Porque uno estaba pollito y sigo pollito y nos falta mucho que crecer, pero entre más uno se prepare, para las personas que no pueden leer o les cuesta un poquito, les da pereza, si uno maneja la palabra, si uno se mete en la palabra y uno escudriña, uno va a tener la palabra del Señor siempre en la mente y va a poder utilizarla en todo momento, en tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad? Entonces, yo pienso que eso es súper importante para todos nosotros, ¿verdad? Acá, esforzarnos más por escudriñar, pero creo que lo más importante y lo que más me ha servido a mí para hablar con los católicos cuando se hablan temas cristianos o cuando se hablan temas de Dios es el testimonio. Entonces, eso es lo que más me ha servido con mi familia, con mi mamá, con mis hermanos, con amigos, con compañeros de trabajo que son católicos, súper católicos. Cuando lo ven a uno dándole gracias a Dios cada vez que uno va a comer, cuando lo ven a uno que uno dice malas palabras, cuando lo ven a uno siempre dando gracias, bendiciones, que les vaya muy bien. Entonces yo pienso que el testimonio de nosotros como cristianos es lo que más impacta a un católico, porque el católico nos ve y dice, bueno, este es diferente, este tiene algo diferente, y es porque reflejamos nuestro carácter cristiano. Entonces yo pienso que eso es lo más importante antes de sacar la parte religiosa, que a veces es lo que más bien nos termina alejando esa relación con los católicos. Pero ese es mi aporte. Saludos, bendiciones. Bueno, otra cosa importante es, por ejemplo, que a veces uno invita a alguien, a algún familiar católico a la iglesia cristiana, digamos así. Y cuando no quieren ir o rechazan, uno se ofende, digamos así. Pero Dios guarde que ellos lo inviten a uno a la católica, ¿entendés? Uno lo ve como si fuera wow, una cruz y todo, ¿no? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no una abuelita, una mamá de uno que lo invita a misa? ¿Por qué no ir, digamos así, acompañarla? Tampoco vas a llegar de allá a entrar arrodillado a la iglesia, ¿me entiendes? Tampoco, o sea, es lo mismo cuando lo invitan a uno. Hay gente que lo invitan a una boda católica y consultan con 10,000 pastores, pastor, y puedo ir. O sea, ¿me entiendes? O sea, es que ¿a dónde está como el sustento de no por ir a una misa ya lo van a desconvertir? ¿Me entiendes? De hecho, yo he ido a misas y todo eso y uno dice, mira, qué tristeza, leen una porción del evangelio y uno esperando que aprovechen esa oportunidad para desarrollar y explicar y se pueden hablar de las votaciones del 8 del 3 de abril, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, no hay que ser tan cerrados en eso, o sea, lo que decía Fernando es cierto, lo que decía Cindy, todo lo que ustedes han comentado, hay que tener mucho tacto, hay que ser sensibles, como decía Pablo, es que yo para llegarle a los griegos me dice griego, entonces, ¿me entiendes? No es que no vamos a ser católicos, ni mucho menos, pero ¿por qué no? Y es parte de dar testimonio y todo ese asunto, ¿no? Pero es un tema así, hay que estar preparado, o sea, para todo hay que prepararse en esta vida hay que prepararse para todo. Pero bueno, sigamos a ver si terminamos. Me puedo meter. ¿Qué pasó? No, es que le estaba compartiendo aquí a Ma y dijo, no, compártalo a todos. Cuando usted decía que puede ser que haya gente que va a la iglesia y que no sea cristiano, o que haya gente católica que puede ser que no se pierda, pues yo lo veo más que todo como con los niños, porque bueno, hace tiempo yo le daba clases a los niños más grandes y había niños que es como, bueno, un día voy con mi papá, otro día con mi mamá y así, y entonces yo les preguntaba y bueno, y ahí íbamos como en ese debate, discusión, y eran niños, niñas, niños y niñas de 11 12 años que ellos decían, no, pues, ¿usted qué es? No, yo soy católico. Y entonces yo le decía, pero usted tiene a Dios en su corazón, usted ha nacido de nuevo, y ellos, sí, sí, yo, bueno, está bien. Y entonces ya después comenzamos, no sé, a hablar del bautismo, a hablar de cosas así, de por qué nosotros lo hacemos diferente y por qué los católicos lo hacen diferente y así. Y entonces ellos me decían, ay, bueno,
bueno, estos casos especiales, me decían como, ay, sí, es que tiene sentido. Bueno, yo soy católica o yo soy católico, pero si tiene sentido eso que usted dice o si tiene sentido más las enseñanzas cristianas que las católicas y todo. Entonces como que ellos comenzaban a razonar y a pensar y a decir como, no, es que, bueno, viéndolo bien, pues sí, yo soy católica o yo soy católica, pero voy más a la iglesia cristiana, o sea, vengo más aquí y aprendo más aquí y las enseñanzas que tengo son más de este lado. Entonces, no sé si de grande, o sea, ya los más grandes les pasa lo mismo, pero yo sí lo veía mucho a los niños que pues ellos dicen, ah, no, sí, yo soy católica porque pues mi mamá, mi papá es católico, pero después ellos ya uno los pone a razonar y dice, no, sí, tiene sentido más las enseñanzas cristianas, pero siguen diciendo que son católicos. Entonces tienen como esa mezcolanza y dicen que sí, que ellos tienen a Dios y que, y ya al final, bueno, después de eso, sí me decían, bueno, pero ¿y entonces cómo yo hago para pasarme del catolicismo al cristianismo? Hay pasos y así. Entonces, bueno, esas las cosas que, digamos, uno ve en la escuelita y tal vez ahí es como esa confusión o esa parte. Pero sí, eso era Pero lo que no quería crean, comentar. Paola, no crean, Paola, y lo demás que la conmoción es solo a nivel de niños, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de todas las católicas, la conmoción es general, porque la religión católica es una religión por tradición, ¿no? En estos días a mí me preguntó un hermano de la iglesia que tenía un amigo o una pareja que querían bautizar a la hija porque la hija tenía como 6, 7 años y no la habían bautizado. Digo, que entonces que si que a dónde la bautizaban. Entonces yo, como es una niña, le digo, pero los papás qué son, porque te digo, la niña no puede decidir todavía. Digo, ¿el papá qué es? Dice, no, yo no son nada. Digo, y entonces, y dice, pero es que él está buscando que la bauticen en algún lado. ¿Me entienden? Entonces, es demasiada religión, ¿no? O sea, bautizar por bautizar, o sea, sin saber, y digo, no, para el primero primero que hay que cuadrar es al papá, ¿no? Y la chiquita después hay que ver cómo se hace. Pero es un tema de mucha tradición, es un tema ya demasiada ignorancia, o sea, hay demasiada ignorancia, o sea, eso es una realidad. Pero bueno, sigamos porque nos va a agarrar la noche aquí. Entonces, bueno, obviamente, otra cosa que enseñan en la Iglesia Católica y que, bueno, alejando un poco de María, es el asunto eso de llamar padre a los curas, ¿no? O sea, cuando la Biblia es clara que a nadie llamarás padre, y todos ellos lo sabemos, ¿no? Bueno, un dato bien curioso aquí es que Pablo en ninguna de sus cartas menciona a María, ¿no? En ninguna, ninguna. Y si la menciona por ahí es para saludar, pero a otra María, por allá que nada que ver. Pedro en sus 2 epístolas tampoco menciona a María y estamos hablando de la cercanía que había de Pedro con María, ¿no? Entonces, tampoco, básicamente es eso, en algunos versículos que están ahí. Ahora, ¿qué debe hacer alguien que quiere de verdad honrar al Señor? Pues obviamente hacer la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre es que la salvación está en el Hijo y que solo adoremos a Él, y bueno, todo lo que ya ustedes conocen ahí. La salvación obviamente en Jesús. Bueno, esto ya es parte de lo que hemos visto, el punto está en amarillo. Bueno, al final hay algunos versículos claves aquí en este material que uno podría profundizar en la provisión de los creados muertos, solo a Dios adorará, Pero bueno, este es un material que no lo vimos todo, obviamente, porque eran las pinceladas más importantes, pero es un tema muy, muy extenso, ¿no? O sea, es un tema que se las trae y como decía Fernando, lo resume, o sea, lo resumo en lo que dijo Fernando, hay que estar preparado, ¿no? O sea, hay que prepararse. Lo que hablaba Karen, lo que hablaba Cindy, la mejor manera de llegarle a la gente y todo, ¿no? Con historias, lo primero, presentarles a Jesús y todo ese asunto y ir entrando, pero es un tema al que hay que saber llegarle. Al final, lo importante es hacerles caer en cuenta de que no es que todos los caminos llevan a Roma, ni todas las oraciones van a Dios, ¿no? Dios es un Dios celoso y Él no necesita intermediarios, y si necesitara alguno, pues solo Cristo es el único intercesor ahí entre. Pero básicamente el mismo Señor nos dio vía libre, vino para que nosotros tuviéramos comunicación directa con el Padre. O sea, no necesitamos nada más, no necesitamos santos, no necesitamos nada, santos somos nosotros mismos. Y que ese es otro asunto, con los católicos, hacerles entender que nosotros somos santos. O sea, ese es otro pleito, pero tremendo, entonces mejor ni meterse ahí. Pero bueno, por ahí anda el asunto. No sé si alguien en estos minutos quiere comentar algo, nada más para cerrar y bueno, ya después agarramos otro tema así
y lo desarrollamos, ¿no? Pero quería que tuvieran algunas cosas de María, nada más, que es toda una doctrina que se llama, ¿cómo se llama esa doctrina? Yo la tenía por ahí, no se las dije, ¿no? Se llama Mariología. ¿Ustedes sabían que existe la Mariología? ¿Sí sabían que es una disciplina teórica o teológica? Bueno, el caso es que María tiene su propia, María tiene su propia doctrina, ¿no? Entonces, para que ustedes sepan, entonces, tremendo. ¿No? De hecho, tengo una tía que es de la línea mariana. Entonces, ella y el esposo andan con un traje café casi todo el tiempo. Ajá, con un rosario guindando como en la cadera o algo así. Pero sí, ellos son marianos y son de toda esta parte de esta ideología. Sí, por aquí enseguida, aquí 2 casas de mi casa también vi una señora que no es de lo mismo porque ella anda con ese traje de café y todo ese asunto. Y uno se pregunta ahí, ¿será que la gente hará ese tipo de consagración por Jesús? O sea, ¿me entiende? Ahí donde surge la pregunta. Pero bueno, no nos rompamos el coco. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por, bueno, la oportunidad que tuvimos hoy de compartir este tema y, bueno, afianzar algunas otras cosas más y todo. ¿Estás por ahí, Cindy, que nos regalen una oración para irnos? Para irnos, no, para quedarnos en nuestras casitas. Sí, Señor. Gracias, Señor, por esta noche que nos has regalado, Señor, por la oportunidad de podernos reunir, por la sabiduría que pones, Señor, en el pastor Ever, por la salud que pones en él, su disposición también, Señor. Gracias por cada una de las personas que estamos unidas, por nuestras familias, Señor. Te damos las gracias porque eres bueno, misericordioso, Señor, porque nos has dado vida un día más, una noche más. Damos las gracias por todo eso, Señor, y ayúdanos a poner en práctica lo que hemos aprendido hoy, Señor. Te damos las gracias y te pedimos, Señor, que tengamos una buena noche, que podamos descansar en paz, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Pastor,